¿Qué harías si un día vieras a una mujer desconocida cuidando a tu hija con más ternura que nadie, y esa mujer fuera solo una sirvienta? El rey pensó que ya no volvería a amar después de la muerte de su esposa, pero esa noche, todo cambió. Lo que vio, lo que sintió, y lo que descubriría después, marcaría su destino para siempre. Muchas gracias por ver. Por favor, díganme al final si les gustó la historia, y desde dónde y por qué siguen esta lectura. El gran salón estaba sumido en un profundo silencio aquella noche. La lluvia golpeaba con furia las ventanas del castillo, mientras las antorchas parpadeaban inquietas por el viento frío que serpenteaba por los corredores de piedra. El rey Edwin de Valoria, envuelto en su pesada capa de luto, caminaba sin rumbo, atormentado por los recuerdos de su amada reina. Habían pasado ya 6 lunas desde que ella partiera de este mundo, llevada por las complicaciones del parto de la pequeña Eleanor, dejando tras de sí un vacío que parecía imposible de llenar. ¿Hasta cuándo seguirá este dolor?, se preguntaba Edwin mientras sus pasos resonaban por las galerías desiertas. Las noches eran lo peor. El insomnio se había convertido en su fiel compañero, obligándolo a vagar como un alma en pena por los rincones del castillo que una vez compartió con ella. Los sirvientes agachaban la mirada cuando lo veían pasar. Nadie se atrevía a interrumpir su duelo, ni siquiera sus más cercanos consejeros. El reino entero parecía contener la respiración, esperando que su soberano volviera a ser el de antes. Pero ¿cómo regresar cuando la mitad de tu corazón se ha ido para siempre? La pequeña Eleanor tampoco se lo ponía fácil. La niña, bendecida con los mismos ojos azules de su madre, lloraba sin consuelo la mayor parte del tiempo. Ninguna de las nodrizas contratadas había logrado calmarla por completo. Era como si la criatura sintiera también la ausencia de aquella que le dio la vida. Majestad, deberíais descansar, le había sugerido esa tarde Lord Aldrich, su más antiguo consejero. El reino necesita a su rey con fuerzas. Pero ¿cómo explicarle que cerrar los ojos significaba verla a ella? Ver su rostro pálido en el lecho, sus labios murmurando un último «Cuida de nuestra hija», antes de partir para siempre. Aquella noche, sus pasos lo llevaron hacia un ala del castillo que rara vez visitaba. Cerca de las cocinas, donde el aroma a pan recién horneado y hierbas secas impregnaba el aire. Fue entonces cuando un sonido captó su atención. No era el estruendo habitual de la servidumbre trabajando, sino algo mucho más suave, un arrullo. Edwin se detuvo en seco. La melodía era dulce, cantada con una voz que parecía acariciar cada nota. Con sigilo se acercó a una pequeña habitación iluminada apenas por el resplandor de una vela. Y lo que vio allí lo dejó sin aliento. Una joven de largos cabellos castaños sostenía a Eleanor en sus brazos. La niña, que normalmente lloraba con desesperación, descansaba plácidamente mientras la muchacha le daba de comer con una pequeña cuchara. Sus movimientos eran delicados, llenos de una ternura que Edwin no había visto en ninguna de las nodrizas contratadas. «Así es, mi pequeña princesa», susurraba la joven con un acento suave y melodioso. «Un poquito más, y estarás satisfecha. Tu madre estaría tan orgullosa de ti». El corazón de Edwin dio un vuelco. ¿Quién era esta mujer que hablaba de la reina con tanta familiaridad? ¿Y cómo había logrado lo que ninguna nodriza había conseguido? La joven continuó, ajena a la presencia del rey. «Tienes sus mismos ojos, ¿sabes? Tan azules como el cielo de verano. Y algún día serás tan hermosa y bondadosa como ella». Edwin contuvo la respiración. Había algo en la forma en que sostenía a Eleanor, en cómo le hablaba. Era como si la pequeña fuera suya. No había en sus gestos la frialdad del deber, sino la calidez del amor verdadero. Sin poder contenerse más, dio un paso adelante. La madera crujió bajo su peso, revelando su presencia. La joven alzó la mirada sobresaltada, y sus ojos, de un verde intenso, se abrieron con sorpresa y temor al reconocer al rey. «Majestad», tartamudeó, intentando incorporarse mientras sostenía con firmeza a la niña. «Perdonad mi atrevimiento, yo solo...» «No», la interrumpió Edwin, acercándose con cautela, como quien teme espantar a un pájaro. «No te disculpes. Mi hija. Ella está tranquila contigo». La joven bajó la mirada.
sus mejillas teñidas de un suave rubor. La princesa suele calmarse cuando le canto las mismas canciones que... Se detuvo, como si temiera decir algo indebido. ¿Las mismas canciones que qué?, insistió Edwin, intrigado por la repentina vacilación. Las mismas canciones que la reina solía tararear cuando aún esperaba a la princesa, completó la joven en voz baja. Yo trabajaba en las cocinas cuando la reina venía a buscar hierbas para sus tés. A veces la escuchaba cantar. Edwin sintió una punzada en el pecho. Era cierto que Eleanora, su difunta esposa, solía bajar a las cocinas en busca de tés de hierbas durante su embarazo. Decía que el aroma de las especias la reconfortaba en los días de malestar. «¿Cuál es tu nombre?», preguntó, observando cómo Eleanor se acurrucaba contra el pecho de la joven. «Isolde, Majestad. Isolde de Tarwen». «¿Y cómo es que una sirvienta de las cocinas está alimentando a la princesa heredera?». Su tono no era acusatorio, sino genuinamente curioso. Isolde pareció dudar antes de responder. La pequeña lloraba sin consuelo. Las nodrizas la habían dejado un momento para buscar más leche, y yo... No pude soportar oírla sufrir. Solo quise calmarla, no pretendía. «Has logrado lo que ninguna nodriza ha conseguido en semanas», la interrumpió Edwin, acercándose para observar el rostro sereno de su hija. «Es como si te reconociera». Una sombra cruzó el rostro de Isolde, tan fugaz que Edwin casi creyó haberla imaginado. «Los niños sienten la bondad en los corazones, Majestad. No hay más secreto que ese». Pero había algo más. Edwin podía sentirlo. Un misterio en los ojos de esta joven que parecía conocer a su hija mejor que él mismo. Sin embargo, lo que más le perturbaba era la sensación que se estaba apoderando de su corazón. Por primera vez en meses, sentía algo diferente al dolor, una curiosidad, un interés que creía muerto junto con su esposa. «¿Puedo?», preguntó, extendiendo los brazos hacia la niña. Isolde asintió y, con delicadeza, le entregó a Eleanor. En el breve instante en que sus manos se rozaron, Edwin sintió una corriente inexplicable. La niña se removió ligeramente, pero no despertó. Era un milagro en sí mismo. «Debería ser tú quien la cuide de ahora en adelante», declaró, sorprendiéndose a sí mismo con sus palabras. «¿Yo?». Los ojos de Isolde se agrandaron. «Pero, Majestad, no soy más que una sirvienta de las cocinas. Las nodrizas no lo permitirían, y Lady Rowena acatará mis órdenes», respondió Edwin con firmeza. «Y si las nodrizas no han conseguido calmar a mi hija en semanas, no veo por qué deberían objetar». Algo en el fondo de su mente le advertía que esta decisión levantaría murmuraciones. Un rey nombrando a una simple sirvienta como cuidadora de la princesa heredera. Pero al ver el rostro tranquilo de Eleanor, supo que no había otra opción. «Como ordenéis, Majestad», respondió Isolde con una reverencia. «Cuidaré de la princesa como si fuera mía». Aquellas palabras resonaron en el corazón de Edwin con una fuerza inesperada. «Como si fuera mía». No sabía por qué, pero había algo en el modo en que Isolde lo dijo que despertó en él una inquietud extraña, como si hubiera más verdad en esa frase de lo que aparentaba. «Mañana mismo hablaré con el personal», decidió. «Te trasladarás a las habitaciones contiguas a las de la princesa». Isolde asintió, pero Edwin notó un destello de temor en sus ojos. «¿Sucede algo?». «No, Majestad, es solo que...». Isolde bajó la voz. «Hay quienes no verán con buenos ojos que alguien como yo esté tan cerca de la familia real. No quisiera causaros más problemas». Edwin comprendió su preocupación. La corte era un nido de víboras, y los nobles no tardarían en cuestionar su decisión. Pero en ese momento, mirando a su hija dormida plácidamente por primera vez en semanas, nada de eso le importaba. «Déjame a mí esas preocupaciones», respondió con una sonrisa que no había esbozado en meses. «Por ahora, solo concéntrate en Eleanor». Cuando se retiró aquella noche, llevando consigo a la niña dormida, Edwin sintió algo que había olvidado: esperanza. No sabía qué secretos guardaba Isolde, ni por qué su hija se sentía tan a salvo en sus brazos, pero estaba dispuesto a descubrirlo.
Lo que no sabía era que esta decisión cambiaría el curso de su vida para siempre. Porque Isolde no era solo una sirvienta con un don para los niños. En sus labios estaba sellado el último secreto de la reina, una verdad que, de ser revelada, sacudiría los cimientos mismos del reino de Valoria. Y mientras la luna se alzaba sobre las torres del castillo, el destino comenzaba a tejer sus hilos invisibles, uniendo el camino de un rey devastado por el dolor y una joven que guardaba en su corazón más secretos de los que nadie podía imaginar. Los días siguientes a su encuentro con el rey, Isolde sintió como si caminara sobre hielo delgado. Cada paso era medido, cada palabra pronunciada con cautela. El anuncio de su nuevo puesto como cuidadora oficial de la princesa había caído como una tormenta de verano en el castillo, violento e inesperado. ¿Una simple sirvienta de las cocinas? Había escuchado murmurar a Lady Rowena, la dama de mayor rango en la corte. ¿Qué embrujo habrá lanzado sobre nuestro pobre rey? Isolde intentaba ignorar las miradas suspicaces y los murmullos que la seguían por los pasillos. Su atención estaba completamente dedicada a Eleanor, cuyo semblante había cambiado notablemente desde que ella se encargaba de sus cuidados. La niña sonreía más, dormía mejor, y sus llantos se habían reducido considerablemente. Aquella mañana, mientras cepillaba suavemente los escasos cabellos dorados de la princesa, la puerta de la habitación se abrió sin previo aviso. El rey Edwin entró con paso decidido, deteniéndose al ver la escena. Majestad. Isolde hizo una reverencia apresurada, con Eleanor aún en sus brazos. No es necesario que te inclines cada vez que me veas, Isolde, dijo Edwin con una sonrisa que suavizaba su rostro habitualmente serio. No cuando tienes a mi tesoro más preciado en tus brazos. La joven asintió, sintiendo un peculiar calor en las mejillas. Edwin se acercó, observando a su hija con expresión embelesada. Parece otra niña, comentó, acariciando con ternura la mejilla de Eleanor. Sus ojos tienen vida de nuevo. Es una niña maravillosa, Majestad, respondió Isolde, mirando a la pequeña. Solo necesitaba... Se detuvo, insegura de cómo continuar. ¿Necesitaba qué? Inquirió Edwin, su mirada fija en ella. Alguien que la entienda, completó la joven en voz baja. Alguien que comprenda su pérdida. Una sombra cruzó el rostro del rey. ¿Crees que una criatura tan pequeña puede sentir la ausencia de su madre? Con todo respeto, Majestad, creo que el alma sabe lo que ha perdido, sin importar la edad. Isolde habló con una seguridad que sorprendió incluso a ella misma. La reina. Ella fue la primera voz que Eleanor escuchó, el primer latido que la acompañó. Ese vínculo no desaparece fácilmente. Edwin la observó largo rato, como si intentara descifrar un misterio escrito en su rostro. Hablas de mi esposa como si la hubieras conocido bien. Isolde sintió que el suelo se movía bajo sus pies. La admiraba desde lejos, como todos en el castillo, respondió evitando su mirada. Su bondad era legendaria. Sí, lo era, asintió Edwin, con la nostalgia tiñendo su voz. A veces me pregunto si Eleanor heredará esa bondad, si tendrá algo de ella además de sus ojos. Lo hará, afirmó Isolde con una certeza que desconcertó al rey. Ya se puede ver en la forma en que mira el mundo, con curiosidad y sin temor. La conversación fue interrumpida por la llegada de Lord Aldrich, quien se detuvo en seco al ver la familiaridad con la que el rey conversaba con la sirvienta. Su mirada fría se posó en Isolde como una daga. «Perdonad la interrupción, Majestad», dijo con tono cortante. «Hay asuntos del consejo que requieren vuestra urgente atención». Edwin suspiró, volviendo a su papel de soberano. «Por supuesto, Lord Aldrich». Se volvió hacia Isolde. «Seguiremos esta conversación más tarde. Cuida bien de ella». «Con mi vida si fuera necesario», prometió Isolde, ganándose una última mirada intrigada del rey antes de que éste se marchara. Cuando ambos hombres desaparecieron por el pasillo, Isolde exhaló lentamente. No había mentido. Daría su vida por Eleanor. Lo que no podía decir era por qué sentía esa devoción tan profunda, ni qué secreto aterrorizante guardaba entre sus labios sellados. Esa tarde, mientras Eleanor dormía, Isolde se aventuró por primera vez a los jardines reales. Necesitaba aire fresco, un momento de soledad para ordenar sus pensamientos.
El peso del secreto se hacía más pesado cada día, especialmente ahora que estaba tan cerca del rey. Pareces preocupada, niña. La voz cálida de Matilda, la anciana herbolaria del castillo, la sobresaltó. Los fantasmas de este lugar ya te persiguen. Isolde sonrió con tristeza. Matilda era quizás la única persona en el castillo que la había tratado con amabilidad desde su designación. No son los fantasmas lo que me preocupa, sino los vivos. La anciana se sentó a su lado, sus manos arrugadas trabajando hábilmente con un manojo de hierbas. Hablas de Lady Rowena y su séquito de buitres. No era una pregunta. No comprendo tanto odio, confesó Isolde. Solo estoy cuidando a una niña que necesita afecto. El poder, querida, respondió Matilda con sabiduría. Lady Rowena esperaba que el rey, en su dolor, buscara consuelo en ella o en alguna de sus protegidas. Tú has aparecido de la nada y has captado su atención. Eso no se perdona fácilmente. Isolde palideció. No es lo que piensas. El rey solo está agradecido por el bienestar de su hija. ¿Y tú, niña? Los ojos astutos de Matilda parecían ver a través de ella. ¿Qué sientes cuando el rey te mira como lo hace? La pregunta quedó flotando en el aire, porque en ese momento Eleanor comenzó a llorar. El sonido llegó claramente a través de la ventana abierta de la habitación. Debo irme. Se excusó Isolde, levantándose apresuradamente. Ten cuidado, pequeña, advirtió Matilda, su expresión repentinamente seria. Los muros del castillo tienen oídos, y hay secretos que es mejor mantener enterrados. El corazón de Isolde se detuvo por un instante. ¿Acaso la anciana sabía algo? ¿O solo era una advertencia general? No tenía tiempo de averiguarlo ahora. Con paso rápido, regresó al castillo, sin notar la figura que la observaba desde uno de los balcones superiores. El rey Edwin contemplaba a la joven alejarse, con una mezcla de curiosidad y algo más profundo que no se atrevía a nombrar. A su lado, Lord Aldrich seguía su mirada con expresión calculadora. «Es peligroso, Majestad», dijo finalmente. «La gente habla». «Deja que hablen», respondió Edwin con firmeza. «Mi hija está bien por primera vez desde que...» No pudo completar la frase. «Precisamente por eso debéis ser cauteloso», insistió el consejero. «Vuestra debilidad por esta muchacha podría ser explotada por aquellos que cuestionan vuestra capacidad para gobernar sin una reina a vuestro lado». Edwin se volvió hacia él, sus ojos endureciéndose. «¿Me estás sugiriendo que busque esposa nuevamente?» «El reino necesita estabilidad, Majestad. Y Eleanor necesitará una madre». «Eleanor ya tiene a alguien que la cuida como una madre», replicó Edwin, sorprendiéndose a sí mismo con la vehemencia de sus palabras. Lord Aldrich guardó silencio, pero sus ojos decían todo lo que no se atrevía a expresar. La situación era precaria, y todos en el castillo lo sabían. Un rey viudo, una misteriosa sirvienta, y una princesa que parecía ser el único vínculo legítimo entre ellos. Lo que nadie sospechaba era que existía otro vínculo, uno que la reina Eleanora había tejido con sus últimas palabras. Un secreto que Isolde guardaba como un puñal contra su propio corazón, y que pronto amenazaría con desgarrar todo lo que estaba comenzando a construir. Los días en el castillo de Valoria se sucedían con una nueva rutina. Para sorpresa de muchos, la pequeña Eleanor florecía bajo los cuidados de Isolde. Sus mejillas, antes pálidas, ahora mostraban un saludable color rosado, y sus risas comenzaban a llenar los pasillos que durante tanto tiempo habían estado sumidos en el silencio del luto. El rey Edwin encontraba cada vez más excusas para visitar los aposentos de su hija. A veces llegaba al amanecer con la excusa de ver a Eleanor antes de sus obligaciones diarias. Otras veces aparecía al atardecer, justo cuando Isolde la preparaba para dormir. Los sirvientes notaban cómo su semblante se transformaba en esos momentos, cómo la pesada carga de la corona parecía aligerarse cuando estaba en compañía de las dos. Aquella tarde de otoño, mientras las hojas doradas caían lentamente en los jardines del castillo, Edwin encontró a Isolde sentada junto a la ventana, con Eleanor en su regazo, mostrándole cómo las nubes cambiaban de forma en el cielo. «Mira, pequeña princesa», susurraba la joven. «Esa nube parece un caballo galopando hacia aventuras lejanas».
Edwin se detuvo en el umbral, conmovido por la escena. Había algo tan natural, tan perfecto en la manera en que Isolde interactuaba con su hija, que a veces olvidaba que no era su verdadera madre. ¿Y qué aventuras le esperan a nuestra princesa?, preguntó, revelando su presencia. Isolde se sobresaltó ligeramente, pero su sonrisa fue inmediata y genuina. Majestad, no os escuché llegar. Hizo un ademán de levantarse, pero Edwin la detuvo con un gesto. No interrumpas tu historia, dijo, acercándose para sentarse frente a ellas. Me gustaría escucharla también. Isolde dudó un momento, pero la mirada expectante del rey la animó a continuar. Le contaba a Eleanor que algún día, cuando sea mayor, tal vez cabalgue hacia tierras lejanas, descubra nuevos reinos y forje alianzas con su bondad, como... Se detuvo abruptamente. Como su madre, completó Edwin con voz queda. Un silencio cargado de emociones se instaló entre ellos. Era la primera vez que el rey mencionaba a la reina sin que el dolor empañara completamente su voz. Sí, como la reina Eleanora, asintió Isolde, sus ojos fijos en la niña. Todos dicen que era extraordinariamente diplomática. Lo era, confirmó Edwin con una sonrisa nostálgica. Podía convertir al enemigo más acérrimo en un aliado leal con solo unas palabras bien elegidas. Suspiró. A veces me pregunto si habría encontrado palabras para esta situación. Isolde lo miró con curiosidad. ¿Qué situación, Majestad? Edwin pareció dudar antes de responder. La corte está inquieta. Creen que es hora de que busque una nueva esposa, una madre para Eleanor, y una reina para Valoria. El corazón de Isolde dio un vuelco, pero mantuvo el rostro sereno. Es comprensible. Un reino necesita estabilidad. ¿Y tú qué piensas?, preguntó Edwin, inclinándose ligeramente hacia ella. No como sirvienta, sino como mujer. La pregunta la tomó desprevenida. Era peligrosamente personal y cruzaba esa invisible línea que separaba sus mundos. Pienso, comenzó con cautela, que el corazón no entiende de obligaciones ni conveniencias, y que Eleanor merece una madre que la ame sinceramente, no una que la vea como el precio a pagar por una corona. Edwin la observó con intensidad. Hablas con mucha sabiduría para alguien tan joven. El dolor es un maestro eficaz, Majestad, respondió ella desviando la mirada. ¿Quién eres realmente, Isolde de Tarwen?, preguntó Edwin de repente. A veces hablas como una cortesana educada, no como alguien que ha pasado su vida en las cocinas de un castillo. La sangre abandonó el rostro de Isolde. Era una pregunta que temía desde hacía tiempo, pero no esperaba que llegara tan pronto. Soy solo lo que veis, Majestad, respondió esforzándose por mantener la compostura. Una sirvienta con suerte de haber ganado vuestro favor. Antes de que Edwin pudiera insistir, Eleanor soltó una pequeña carcajada, rompiendo la tensión del momento. Ambos la miraron, agradecidos por la interrupción. Tiene la risa de su madre, comentó Edwin con ternura. Ese sonido, pensé que nunca más lo escucharía en este castillo. La mirada que dirigió a Isolde estaba llena de gratitud, y algo más profundo que ninguno de los dos se atrevía a nombrar. Debería llevarla a dar un paseo, sugirió Isolde, sintiendo la necesidad de escapar de aquella mirada que parecía ver demasiado. El aire fresco le hará bien. Os acompañaré, decidió Edwin, para sorpresa de ambos. He pasado demasiado tiempo encerrado entre documentos y reuniones. La noticia de que el rey caminaba por los jardines con la sirvienta y la princesa se propagó por el castillo como fuego en un campo seco. Desde los balcones y ventanas, ojos curiosos y resentidos seguían sus pasos. Lady Rowena, observando desde su balcón, apretó los puños con rabia. A su lado, Lord Aldrich permanecía impasible, calculador. Esto ha ido demasiado lejos, masculló la mujer. ¿No veis cómo la mira? Como si fuera digna de él, completó Aldrich con frialdad. Un error que debemos corregir antes de que sea irreparable. ¿Qué proponéis?, preguntó Rowena, sus ojos nunca abandonando a la pareja que caminaba entre los rosales. Necesitamos saber más sobre ella, respondió el consejero. Nadie aparece de la nada. Esta Isolde de Tarwen tiene un pasado, y debemos descubrirlo. Abajo, ajenos a las intrigas que se tejían sobre sus cabezas, Edwin e Isolde disfrutaban de un raro momento de paz.
Eleanor, fascinada por los colores del jardín otoñal, se agitaba con entusiasmo en brazos de la joven. Nunca la había visto tan feliz, comentó Edwin, rozando accidentalmente la mano de Isolde al acariciar la mejilla de su hija. El contacto, breve pero electrizante, los dejó a ambos momentáneamente sin palabras. Fue Isolde quien rompió el silencio. Majestad, hay algo que debo deciros, comenzó reuniendo valor. Algo sobre la reina. Edwin la miró, expectante. ¿Sobre Eleanora? El corazón de Isolde latía desbocado. El momento había llegado. Quizás debería decirle la verdad, liberarse del peso de ese secreto. Pero justo cuando abría los labios para hablar, una voz los interrumpió. Majestad, un mensajero se acercaba corriendo. Han llegado emisarios de Nordheim. Solicitan una audiencia inmediata. El momento se había perdido. La expresión de Edwin pasó de la curiosidad a la resignación. El rey volvía a imponerse sobre el hombre. «Debo atenderlos», dijo con pesar. «Nordheim ha sido un aliado problemático últimamente». «Lo entiendo, Majestad», asintió Isolde, sintiendo una mezcla de alivio y decepción. «Esta noche», prometió Edwin, tomando su mano brevemente. «Continuaremos esta conversación esta noche». Mientras lo veía alejarse, Isolde se preguntó si tendría el valor de decirle la verdad cuando llegara el momento. ¿Cómo reaccionaría al saber que las últimas palabras de su amada esposa no habían sido para él, sino para una simple sirvienta? ¿Y cómo explicarle el verdadero significado de aquellas palabras sin destruir todo lo que ahora estaban construyendo? Con Eleanor en brazos, regresó lentamente al castillo, sin percatarse de que Matilda la observaba desde la distancia, sus ojos ancianos llenos de preocupación. La herbolaria sabía reconocer la tormenta antes de que estallara, y esta, sin duda, sería devastadora. Los emisarios de Nordheim resultaron ser más problemáticos de lo esperado. Las negociaciones se extendieron hasta bien entrada la noche, obligando a Edwin a cancelar su encuentro con Isolde. Quizás fue el destino, o tal vez la providencia, lo que evitó que las palabras no dichas salieran a la luz aquella noche. A la mañana siguiente, Isolde se despertó sobresaltada. Había soñado con la reina Eleanora, con sus últimos momentos, con aquellas palabras susurradas que ahora pesaban como una montaña sobre sus hombros. Se vistió rápidamente y acudió a la cuna de Eleanor, quien aún dormía plácidamente. «Buenos días, pequeña princesa», susurró, acariciando suavemente los cabellos dorados de la niña. «Otro día para guardar secretos, parece. Hablas como si tuvieras muchos». La voz de Edwin la sobresaltó. El rey estaba en el umbral de la puerta. Parecía cansado, pero sonreía levemente. «Majestad». Isolde hizo una pequeña reverencia. «No os esperaba tan temprano». Edwin se acercó, su mirada fija en Eleanor. «Los asuntos de Estado me robaron nuestro encuentro anoche. Me disculpo por ello». «No hay nada que disculpar», respondió Isolde. «Entiendo que vuestros deberes son primordiales». Un silencio cómodo se instaló entre ellos mientras ambos contemplaban a la niña dormida. Fue Edwin quien finalmente lo rompió. «Ayer querías decirme algo sobre Eleanora», dijo en voz baja, como si temiera la respuesta. «¿Qué era?» El corazón de Isolde dio un vuelco. No estaba preparada para esta confrontación. No ahora, no aquí. Era... Comenzó, buscando desesperadamente una salida. Sobre algunos remedios que la reina solía usar para dormir. «Pensé que podrían ayudaros con vuestro insomnio». La mentira salió con más facilidad de lo que esperaba, pero el peso en su conciencia aumentó considerablemente. Edwin la miró fijamente, como si intentara leer la verdad en sus ojos. «¿Estás segura que era solo eso?», insistió. «Me pareció que había algo más urgente en tu voz». Isolde desvió la mirada, incapaz de sostener la intensidad de aquellos ojos que parecían ver a través de ella. «Quizás lo imaginasteis, Majestad. El jardín, el viento, pueden jugar extrañas pasadas». Edwin asintió lentamente, aunque no parecía convencido. «En cualquier caso, agradecería esos remedios. Las noches son... difíciles. Os los prepararé yo misma», prometió Isolde, agradecida por el cambio de tema. En ese momento, Eleanor despertó, sus pequeños ojos azules abriéndose al mundo.
Su mirada se posó primero en Isolde, luego en su padre, y una sonrisa iluminó su rostro. «Mira eso», murmuró Edwin maravillado. «Nos reconoce a ambos, como si fuéramos...». No completó la frase, pero no era necesario. La palabra flotaba en el aire entre ellos. Familia. Una familia improvisada, imposible, prohibida. «Majestad, yo...», comenzó Isolde, pero fue interrumpida por la llegada abrupta de Lady Rowena. «Disculpad la intrusión», dijo la dama, aunque su tono no mostraba arrepentimiento alguno. «Lord Aldrich requiere vuestra presencia en la sala del consejo. Es urgente». La mirada que dirigió a Isolde estaba cargada de desprecio apenas disimulado. Edwin suspiró, volviendo a su papel de rey. «Por supuesto», respondió con frialdad. «Estaré allí enseguida». Lady Rowena hizo una reverencia y se retiró, no sin antes lanzar una última mirada venenosa hacia Isolde. Una vez que se marchó, Edwin se volvió hacia la joven. «Ten cuidado con ella», advirtió en voz baja. «Rowena nunca ha sido conocida por su compasión, y ahora menos que nunca». «¿Por qué me odia tanto?», preguntó Isolde genuinamente confundida. «Apenas hemos cruzado palabras». Edwin sonrió con amargura. «Porque ve lo que yo veo cuando estás con Eleanor, y porque teme lo que podría significar». Con esas enigmáticas palabras, se inclinó para besar la frente de su hija, y luego, en un gesto que sorprendió a ambos, rozó levemente la mejilla de Isolde con sus dedos. «Hasta pronto», murmuró, antes de marcharse con paso decidido. Isolde permaneció inmóvil, su mano tocando el lugar donde los dedos del rey habían dejado una huella invisible. Sabía que estaba adentrándose en aguas peligrosas, pero no podía evitarlo. Cada día que pasaba, su corazón se dividía más profundamente entre su lealtad a la promesa hecha a la reina moribunda y sus crecientes sentimientos hacia Edwin. «¿Qué estás haciendo, niña?». La voz de Matilda la sacó de sus pensamientos. La anciana entró a la habitación con su habitual manojo de hierbas. «Jugar con fuego solo garantiza quemaduras». «No estoy jugando a nada», se defendió Isolde, aunque el rubor en sus mejillas la traicionaba. «Mientes mal, siempre lo has hecho», respondió Matilda, acercándose para examinar a Eleanor. «Pero no es a mí a quien debes temer, sino a quienes tienen el poder de destruirte». «Lady Rowena», murmuró Isolde. «Y Lord Aldrich», añadió la anciana. «Han estado haciendo preguntas sobre ti, sobre tu pasado, sobre tu familia». Isolde palideció. «No hay nada que encontrar. Siempre hay algo pequeña». Matilda la miró con intensidad. «Y cuando lo encuentren, ¿qué harás? ¿Seguirás guardando los secretos de la reina o salvarás tu propio pellejo?». La pregunta quedó flotando en el aire, pesada como una losa. Isolde miró a Eleanor, quien jugaba inocentemente con un mechón de su cabello. «Protegeré a la princesa pase lo que pase», declaró con firmeza. Se lo prometí a su madre. Matilda asintió, como si esperara esa respuesta. «Entonces debes prepararte. La tormenta se acerca, y será despiadada». Más tarde ese mismo día, mientras paseaba con Eleanor por un corredor solitario del castillo, Isolde se encontró inesperadamente con Edwin. El rey parecía haber estado esperándola. «Necesito hablar contigo», dijo sin preámbulos. «A solas». Isolde sintió que su corazón se aceleraba. «¿Ha ocurrido algo, Majestad?». «Aquí no», respondió él mirando nerviosamente a su alrededor. «Esta noche, después de que Eleanor duerma. En la torre este, hay una pequeña sala que nadie usa. Te esperaré allí». Antes de que pudiera responder, Edwin se alejó rápidamente, dejándola con una mezcla de anticipación y temor. ¿Habría descubierto algo? O quizás... Las horas hasta el anochecer se le hicieron eternas. Cuando finalmente Eleanor se quedó dormida, Isolde la dejó al cuidado de una doncella de confianza y se dirigió hacia la torre este, su corazón latiendo tan fuerte que temía que se escuchara por todo el castillo. La sala estaba iluminada solo por el fuego de la chimenea cuando entró. Edwin estaba de pie junto a la ventana, contemplando la luna que brillaba sobre el bosque. Se volvió al escucharla entrar, y la expresión de su rostro hizo que Isolde se detuviera en seco. «Cierra la puerta», pidió en voz baja. Isolde obedeció.
sintiendo que algo importante estaba a punto de suceder. Edwin se acercó lentamente, hasta quedar frente a ella. La luz del fuego bailaba en sus facciones, suavizando la dureza que los meses de dolor habían tallado en ellas. He intentado entender qué está pasando, comenzó. ¿Por qué Eleanor solo se calma contigo? ¿Por qué siento esta conexión cuando estás cerca? Al principio pensé que era gratitud, luego curiosidad. Pero ahora se detuvo, como si le faltaran las palabras. Isolde contuvo la respiración, incapaz de moverse. Ahora sé que es algo más, continuó Edwin. Algo que no debería sentir, que no tengo derecho a sentir tan pronto después de... No pudo terminar la frase. Majestad, yo... Intentó hablar Isolde, pero él la silenció con un gesto. No, déjame terminar. Necesito decir esto antes de perder el valor. Tomó aire profundamente. Sé que es impropio, que la corte entera se escandalizaría, que es demasiado pronto. Pero no puedo evitarlo, Isolde. Hay algo en ti que despierta en mí sentimientos que creí muertos con Eleanora. El mundo pareció detenerse alrededor de Isolde. Cada palabra de Edwin era a la vez un bálsamo y una daga para su corazón dividido. No podéis sentir eso por mí, susurró, aunque cada fibra de su ser deseaba lo contrario. Soy una sirvienta, y vos sois el rey. ¿Crees que no lo sé? Respondió él con una sonrisa triste. He luchado contra esto día y noche. Pero cuando te veo con Eleanor, cuando veo cómo la amas como si fuera tuya, cuando veo la paz que traes a este castillo que por tanto tiempo ha estado envuelto en sombras, no puedo evitarlo, Isolde. No quiero evitarlo más. Con una audacia nacida de la desesperación, Edwin se inclinó y posó sus labios sobre los de ella. El beso, suave al principio, se profundizó con una urgencia que hablaba de meses de soledad y anhelo contenido. Por un instante que pareció eterno, Isolde se permitió perderse en aquel beso. Sus manos, temblorosas al principio, encontraron el camino hasta el rostro de Edwin, sintiendo bajo sus dedos el contorno de aquella mandíbula que tantas veces había observado en silencio. El calor del fuego palidecía ante el que ahora ardía entre ellos, con la fuerza de lo prohibido, de lo inevitable. Pero entonces, como un relámpago, el recuerdo de la reina Eleanora atravesó su mente. Sus últimas palabras, aquel secreto que había jurado proteger. Con un esfuerzo sobrehumano, Isolde se apartó. No, no podemos, jadeó, dando un paso atrás, sus labios aún hormigueando por el contacto. Edwin la miró con una mezcla de confusión y dolor. ¿Por qué? ¿Acaso no sientes lo mismo? No es eso, respondió ella luchando por recuperar la compostura. Es demasiado pronto. Eleanor, la corte, vuestro reino. Al diablo con la corte, replicó Edwin con pasión. He vivido demasiado tiempo preocupándome por lo que otros piensan. He perdido demasiado, Isolde, y cuando te miro, siento que puedo recuperar algo de lo que creí perdido para siempre. Isolde negó con la cabeza, aunque cada palabra de Edwin resonaba en su corazón como una verdad que ella misma no se atrevía a pronunciar. No sabéis quién soy realmente, murmuró con la mirada baja. Si lo supierais, entonces dímelo. La interrumpió Edwin acercándose de nuevo. Sea lo que sea, Isolde, no puede ser peor que este vacío que he sentido desde que perdí a Eleanora. La mención de la reina fue como un puñal para Isolde. ¿Cómo podía traicionar así su memoria? ¿Cómo podía siquiera considerar amar al hombre por quien Eleanora había dado su vida? Necesito tiempo, dijo finalmente, reuniendo toda su fuerza de voluntad. Os suplico me concedáis eso, Majestad. Tiempo para entender lo que está sucediendo. Edwin la observó largamente, como si intentara descifrar los secretos escondidos tras aquellos ojos verdes que lo habían cautivado desde el primer momento. Tiempo, repitió finalmente. Puedo concederte eso, pero no me pidas que finja que este momento no ha existido, que lo que siento no es real. Nunca os pediría eso, respondió Isolde con sinceridad, porque yo tampoco podría fingirlo. Con esas palabras, hizo una reverencia y se dirigió hacia la puerta.
Antes de salir, se volvió una última vez. «Buenas noches, Majestad». «Edwin», corrigió él con suavidad. «Cuando estemos solos, por favor, llámame Edwin». Isolde asintió levemente, incapaz de pronunciar su nombre en voz alta, temerosa de que al hacerlo, la última barrera entre ellos se derrumbara por completo. El camino de regreso a sus aposentos fue un tormento. Cada paso parecía llevarlo en la dirección equivocada, alejándola del hombre que acababa de confesarle sus sentimientos, acercándola a una verdad que pronto tendría que enfrentar. Al doblar una esquina, casi chocó con Lady Rowena, cuyos ojos se entrecerraron al verla. «Pareces agitada, niña», comentó con fingida preocupación. «¿Hay algo que te perturbe a estas horas de la noche?» Solo estaba comprobando que la princesa durmiera tranquila, mintió Isolde, evitando su mirada escrutadora. «¡Qué dedicación tan conmovedora!», respondió Rowena con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. «Casi como si fuera tu propia hija». Había algo en su tono, una insinuación peligrosa, que hizo que la sangre de Isolde se helara. ¿Acaso sabía algo? ¿Había descubierto su secreto? «Solo cumplo con mi deber, mi señora», respondió con toda la calma que pudo reunir. «Tu deber», repitió Rowena, acercándose un paso. «Es curioso, he estado investigando sobre ti, Isolde de Tárwen, y lo más extraño es que apenas hay rastro de tu existencia antes de llegar a este castillo. Es como si hubieras aparecido de la nada, justo cuando la reina partió de este mundo». El corazón de Isolde se aceleró. Debía mantener la calma, no mostrar debilidad. «Nací en una aldea pequeña, mi señora. Gente humilde no suele dejar grandes rastros en la historia». «Quizás», concedió Rowena. «O quizás hay otro tipo de historia que no quieres que descubramos». Se inclinó ligeramente, su voz bajando a un susurro amenazador. «Ten cuidado, niña. Jugar a ser la favorita del rey tiene sus riesgos. Pregúntale a cualquiera que lo haya intentado antes». Con esa advertencia apenas velada, Lady Rowena continuó su camino, dejando a Isolde temblando en el pasillo oscuro. Aquella noche, el sueño eludió a Isolde. Su mente era un torbellino de emociones contradictorias, atrapada entre el nuevo amor que florecía en su corazón y la antigua promesa que la encadenaba al pasado. Cuando finalmente el amanecer filtró su luz dorada a través de las cortinas, tomó una decisión. Hablaría con Matilda. La anciana herbolaria, con su sabiduría y discreción, era quizás la única persona en quien podía confiar. La encontró en su pequeño jardín de hierbas, inclinada sobre unas plantas de lavanda. Al verla acercarse, Matilda sonrió con esa expresión que sugería que ya sabía por qué venía. «Tienes el rostro de quien no ha dormido, niña», comentó, «y los ojos de quien ha besado a quien no debía». Isolde se sonrojó intensamente. «¿Cómo?» «A mi edad se aprenden a leer muchas cosas», respondió la anciana con un guiño. «Además, las paredes del castillo hablan más de lo que crees. Siéntate y dime qué te atormenta, aunque creo adivinarlo». Isolde obedeció, sentándose en un pequeño banco de piedra. Las palabras que había guardado por tanto tiempo pugnaban por salir, como agua rompiendo un dique. «Él me besó anoche», confesó finalmente. «¿Y yo?» Yo le respondí. «Pero no puedo, Matilda. No después de lo que la reina me dijo». La anciana dejó sus plantas y se sentó junto a ella, sus ojos sabios fijos en su rostro atormentado. «¿Y qué fue exactamente lo que te dijo Eleanora?», preguntó con suavidad. «Has guardado ese secreto como si fuera veneno». Isolde cerró los ojos, reviviendo aquel momento terrible. La habitación sofocante, el olor a sangre y hierbas medicinales, el rostro pálido de la reina mientras la vida se escapaba de ella. «Ella me hizo prometer», comenzó su voz quebrándose. «Me hizo prometer que protegería a Eleanor con mi vida, que nunca permitiría que otra mujer ocupara su lugar en el corazón de la niña». Hizo una pausa, las lágrimas corriendo ya por sus mejillas. «Y que nunca, bajo ninguna circunstancia, le diría a Edwin la verdad». «¿Qué verdad, niña?», insistió Matilda, aunque algo en su expresión sugería que ya lo sospechaba. Isolde la miró, el peso de su secreto finalmente demasiado pesado para cargarlo sola. «Que Eleanor no es hija de Edwin», susurró, tan bajo que apenas era audible.
que la reina Eleanora cometió traición al corazón del rey, y que la niña es el fruto de esa traición. Matilda no pareció sorprendida, pero sus ojos se llenaron de comprensión. Ah, pequeña, qué carga tan terrible has llevado. Si Edwin lo supiera, continuó Isolde, las palabras ahora fluyendo como un torrente, podría repudiar a Eleanor, negarle su derecho al trono, o peor aún, podría odiarla. Y no puedo permitir eso, no puedo traicionar a Eleanora así. Pero ahora amas al rey, señaló Matilda, y construir algo verdadero sobre una mentira es como edificar en arena movediza. Tarde o temprano, todo se hundirá. Isolde sacudió la cabeza, desesperada. ¿Qué debo hacer, Matilda? Si le digo la verdad perderé su amor y podría condenar a Eleanor. Si callo, viviré siempre con esta sombra entre nosotros. La anciana tomó sus manos entre las suyas, arrugadas pero fuertes. No puedo decirte qué hacer, niña. Solo tú puedes decidir si el amor que sientes por Edwin es más fuerte que la promesa que le hiciste a Eleanora. Lo que sí puedo decirte es que los secretos tienen forma de revelarse de las maneras más dolorosas. En ese momento, un mensajero se acercó apresuradamente. Isolde, el rey os busca, es urgente. Con el corazón en un puño, Isolde se despidió de Matilda y siguió al joven a través de los pasillos del castillo. ¿Habría descubierto Edwin algo? ¿Se arrepentía de lo sucedido anoche? 1000 posibilidades, cada una más aterradora que la anterior, cruzaron su mente. Cuando finalmente llegó a la sala donde el rey la esperaba, la expresión en el rostro de Edwin la dejó helada. No era arrepentimiento ni rabia lo que vio allí, sino una mezcla de confusión y dolor que le heló la sangre. «Cierra la puerta», ordenó, su voz tensa como la cuerda de un arco. «Tenemos que hablar, Isolde, sobre ti, sobre Eleanor, y sobre un mensaje muy interesante que acabo de recibir del norte». Isolde sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. Con manos temblorosas, cerró la puerta y se volvió para enfrentar a Edwin, cuyo rostro permanecía inescrutable. En sus manos sostenía un pergamino con un sello que ella no reconocía. «¿Qué mensaje, Majestad?», preguntó, intentando mantener la calma. Edwin la miró fijamente, como buscando algo en sus ojos verdes. «Un mensaje de Tywin», respondió finalmente. «Es curioso, porque según este informe, ninguna familia llamada de Tywin ha existido jamás en esa región. De hecho, nadie con tu descripción ha vivido allí en los últimos 20 años». El corazón de Isolde dio un vuelco. Su mentira, elaborada apresuradamente cuando llegó al castillo, ahora se desmoronaba como un castillo de arena ante la marea. «Yo puedo explicarlo», comenzó, aunque no tenía idea de cómo continuar. «Eso espero», replicó Edwin, dejando el pergamino sobre la mesa. «Porque anoche abrí mi corazón a una mujer de quien, aparentemente, no sé nada». Su voz se suavizó ligeramente. «¿Quién eres realmente, Isolde? Y no me des más mentiras. No después de lo que ha pasado entre nosotros». Isolde respiró profundamente. El momento que tanto había temido finalmente había llegado, pero no como esperaba. No podía revelar toda la verdad, no aún, pero tampoco podía seguir mintiendo al hombre que ahora significaba tanto para ella. «Mi verdadero nombre es Isolde», comenzó, eligiendo sus palabras con cuidado. «Pero no vengo de Tywin. Vengo de Liria, un pequeño ducado al oeste de aquí. Mi familia...» Hizo una pausa, las palabras atorándose en su garganta. «Mi familia servía a la casa del duque. Mi madre era doncella personal de la duquesa». Edwin la escuchaba atentamente, su expresión ahora más curiosa que severa. «¿Y por qué mentir sobre algo así? Ser de Liria no es ningún crimen». «Porque Liria cayó en desgracia», continuó Isolde, entrelazando verdades y omisiones. «El duque fue acusado de traición, y todos los asociados a su casa fueron...». Su voz se quebró. «Ejecutados o desterrados. Yo logré escapar, cambié mi identidad, y vagué de castillo en castillo buscando trabajo donde nadie hiciera demasiadas preguntas. Hasta que llegaste aquí», completó Edwin, su mirada suavizándose. «Hasta que llegué aquí», asintió ella. «No pretendía quedarme. Solo necesitaba comida y refugio por un tiempo. Pero entonces...». Sus ojos se llenaron de lágrimas.
Entonces escuché el llanto de Eleanor, y algo dentro de mí cambió. Edwin se acercó lentamente hasta quedar frente a ella. ¿Por qué te afectó tanto mi hija? Dime la verdad, Isolde. Era la pregunta que más temía, la que conducía directamente al abismo que intentaba evitar. Isolde tragó saliva, buscando desesperadamente una respuesta que fuera honesta sin revelar lo imperdonable. Porque yo también perdí a mi madre muy joven, respondió finalmente. Sé lo que es crecer con ese vacío, y Eleanor miró hacia la ventana, donde el cielo comenzaba a nublarse. Eleanor me recordó a mí misma, sola, vulnerable, necesitada de amor. Edwin la observó durante un largo momento, como si evaluara la verdad en sus palabras. Luego, para sorpresa de Isolde, tomó sus manos entre las suyas. Hay más, dijo, no como una acusación sino como una certeza. Algo que te conecta con ella, que te conecta con este castillo. Lo he sentido desde el principio. Isolde bajó la mirada, incapaz de sostener la suya. Hay más, admitió. Pero te suplico, Edwin, no me pidas que lo revele ahora. No estoy lista, y temo que... Se detuvo, las palabras muriendo en sus labios. ¿Qué temes?, insistió él, levantando suavemente su barbilla para que lo mirara a los ojos. Temo perderte, susurró ella, la verdad escapando finalmente de su corazón. Temo que cuando sepas todo, lo que sientes por mí se convierta en odio. Edwin la miró con una intensidad que le robó el aliento. No hay nada que puedas decirme que cambie lo que siento, Isolde. Estos meses contigo han traído luz a un castillo que se ahogaba en sombras. Has devuelto la vida a mi hija, y a mí. Su voz se volvió un susurro. A mí me has devuelto la esperanza cuando creía que todo estaba perdido. Sus palabras eran como dagas para el corazón dividido de Isolde. Cuánto anhelaba creerlas, entregarse por completo a ese amor que había nacido contra toda lógica, contra todo protocolo. Pero el fantasma de Eleanora parecía flotar entre ellos, su última petición como una cadena invisible que la ataba al pasado. Necesito más tiempo, suplicó Isolde. Solo un poco más. Hay cosas que debo resolver primero. Edwin soltó un suspiro profundo, pero asintió. Te daré tiempo, Isolde. Pero no puedo darte mucho más. La corte está inquieta. Lord Aldrich presiona para que busque una alianza matrimonial con algún reino vecino, y Lady Rowena hizo una mueca de disgusto. Lady Rowena parece tener un interés personal en desacreditarte. Lo sé, respondió Isolde. Ella me encontró anoche, después de... Se sonrojó levemente. Después de nuestro encuentro. Edwin se tensó visiblemente. ¿Te amenazó? No directamente, admitió Isolde. Pero dejó claro que está investigando mi pasado, y temo lo que pueda descubrir. No le permitiré que te haga daño, declaró Edwin con firmeza, acercándola más a él. Sea cual sea la verdad que escondes, la enfrentaremos juntos. Antes de que Isolde pudiera responder, la puerta se abrió bruscamente. Lord Aldrich entró con paso decidido, deteniéndose en seco al ver al rey y a la sirvienta en tan íntima proximidad. Su rostro se ensombreció. Perdonad la intrusión, Majestad, dijo con tono gélido. No sabía que estabais ocupado. Edwin no se apartó de Isolde, un gesto silencioso pero poderoso que no pasó desapercibido para el consejero. ¿Qué ocurre, Lord Aldrich?, preguntó con calma, aunque sus ojos reflejaban irritación. Han llegado emisarios de Nordheim nuevamente, respondió Aldrich. El rey Magnus insiste en discutir los términos de una posible alianza matrimonial. Su hija, la princesa Sigrid, aparentemente está ansiosa por conoceros. El mensaje implícito era claro. La presión para que Edwin tomara una nueva esposa, una reina adecuada para Valoria, estaba aumentando. Diles que los recibiré en una hora, respondió Edwin con firmeza. ¿Y Lord Aldrich? Sí, Majestad. En el futuro agradecería que tocarais antes de entrar. La privacidad es un privilegio que incluso un rey merece. El consejero hizo una reverencia tensa y se retiró, no sin antes lanzar una mirada cargada de desprecio hacia Isolde. Cuando la puerta se cerró, Edwin se volvió nuevamente hacia ella.
Esto es lo que enfrentamos, Isolde, dijo en voz baja. Y si vamos a luchar contra ello, necesito saber que estás conmigo, completamente conmigo. Isolde sintió el peso de sus palabras, la magnitud de lo que le estaba pidiendo. No era solo su corazón lo que estaba en juego, sino un reino entero, el futuro de Eleanor, la memoria de Eleanora. Estoy contigo, respondió finalmente, tomando su rostro entre sus manos. Pero debes entender que hay fuerzas en juego que ni siquiera tú, con toda tu autoridad, puedes controlar fácilmente. El pasado tiene garras largas, Edwin, y a veces atrapa incluso a quienes intentan escapar de él. Como respondiendo a sus palabras, un trueno retumbó en la distancia. La tormenta que se aproximaba parecía un presagio de lo que estaba por venir. Ve con Eleanor, dijo Edwin, besando suavemente su frente. Manténla a salvo. Yo me ocuparé de estos emisarios y sus propuestas no deseadas. Isolde asintió y se dirigió hacia la puerta. Antes de salir, se volvió una última vez. Ten cuidado, Edwin. Lord Aldrich no es el único que conspira en las sombras. Lady Rowena tiene sus propios planes, y me temo que ambos han unido fuerzas contra nosotros. No sería la primera conspiración que enfrento, respondió él con una sonrisa confiada. Y ahora tengo mucho más por qué luchar. Con esas palabras de despedida, Isolde se retiró, su corazón dividido entre la esperanza y el miedo. Mientras caminaba hacia la habitación de Eleanor, no podía evitar sentir que el círculo se estaba cerrando a su alrededor. Los secretos, como había dicho Matilda, siempre encontraban forma de salir a la luz. Y este, el más terrible de todos, amenazaba con destruir no solo su futuro con Edwin, sino el de la pequeña a quien había jurado proteger. La tormenta que se había anunciado con truenos lejanos finalmente estalló sobre el castillo de Valoria. La lluvia golpeaba con furia los cristales mientras Isolde mecía suavemente a Eleanor, quien parecía indiferente al clamor de los elementos. Sus pequeños ojos azules, tan similares a los de su madre, miraban a Isolde con una confianza absoluta que hacía que su corazón se encogiera de culpa y amor a partes iguales. «¿Qué vamos a hacer, pequeña?», susurró, acariciando los suaves cabellos dorados de la niña. «Tu padre merece saber la verdad, pero ¿a qué precio?». Un relámpago iluminó la habitación, seguido por un trueno ensordecedor que hizo temblar las ventanas. Eleanor se sobresaltó y comenzó a llorar. Isolde la abrazó con más fuerza, tarareando una nana que Eleanora solía cantar. «Tranquila, mi corazón», murmuró. «Estoy aquí. Siempre estaré aquí». La puerta se abrió sin previo aviso, y Matilda entró apresuradamente, su rostro una máscara de preocupación. «Debes venir conmigo», dijo sin preámbulos. «Ahora mismo». «¿Qué ocurre?», preguntó Isolde, alarmada por la urgencia en su voz. «Lady Rowena ha convocado al consejo en ausencia del rey», explicó la anciana, mirando nerviosamente hacia el pasillo. «Están discutiendo tu situación, Isolde. Y no es favorable». «No puedo dejar a Eleanor», protestó, apretando a la niña contra su pecho. «Tráela contigo», respondió Matilda. «De hecho, es mejor que lo hagas. Necesitarás todas las armas posibles». Sin entender completamente pero confiando en la sabiduría de la herbolaria, Isolde envolvió a Eleanor en una manta y siguió a Matilda a través de los corredores del castillo. La tormenta rugía afuera, convirtiendo la tarde en una noche prematura. «¿Dónde está Edwin?», preguntó mientras caminaban apresuradamente. «Con los emisarios de Nordheim, en la sala del trono», respondió Matilda. Lord Aldrich se aseguró de que la reunión se prolongara lo suficiente para que Lady Rowena pudiera actuar. ¿Actuar cómo? El temor se asentó como una piedra en el estómago de Isolde. Matilda la miró con gravedad. «Han traído a alguien del ducado de Liria, alguien que dice conocerte». El mundo pareció detenerse alrededor de Isolde. Sus piernas flaquearon, y de no ser por el instinto de proteger a Eleanor en sus brazos, habría caído de rodillas. «¿Quién?», preguntó con un hilo de voz. «Pronto lo sabrás», respondió Matilda, deteniéndose frente a una pequeña puerta lateral que daba a la sala del consejo. «Escucha primero. Conoce a tu enemigo antes de enfrentarlo». Con cuidado, abrió ligeramente la puerta. Las voces del interior llegaron claramente hasta ellas. «Ah, completamente inaceptable»,
decía Lady Rowena con vehemencia. Una impostora, una mentirosa, y el rey considera hacerla su confidente. Aún no sabemos con certeza que ha mentido, respondió una voz que Isolde reconoció como la del capitán de la guardia, Sir Gawain, uno de los pocos aliados de Edwin en la corte. El rey ha sido informado de las discrepancias en su historia, y él decidirá cómo proceder. Y mientras tanto permitiremos que siga al cuidado de la princesa heredera, replicó Rowena con desdén. Una mujer de quien no sabemos nada, que apareció misteriosamente tras la muerte de nuestra amada reina. Una mujer que ha demostrado ser más capaz que cualquier nodriza en el cuidado de la princesa. Intervino otra voz, más tranquila. Era Lord Bayard, el ministro de Finanzas, un hombre conocido por su pragmatismo. No podemos negar que la niña ha prosperado bajo su cuidado. Quizás porque tiene motivos personales para mantenerla con vida, sugirió Lord Aldrich con un tono venenoso. Motivos que tienen que ver con su verdadera identidad. Un murmullo de confusión recorrió la sala. Explícate, Lord Aldrich, ordenó Sir Gawain. Creo que nuestro invitado puede hacerlo mejor que yo, respondió Aldrich. Adelante, buen hombre. Cuéntanos lo que sabes sobre la mujer que se hace llamar Isolde de Tharwen. Hubo un momento de silencio, y luego una voz que hizo que la sangre de Isolde se helara en sus venas. Su verdadero nombre es Isolde de Merrick, dijo la voz, clara y firme. Y era la dama de compañía personal de Lady Eleanora antes de su matrimonio con el rey Edwin. Las dos eran inseparables, casi como hermanas. Isolde cerró los ojos, la verdad finalmente expuesta. A su lado Matilda la miró con comprensión pero sin sorpresa, como si hubiera sospechado algo así desde el principio. ¿Y por qué ocultaría eso?, preguntó Sir Gawain, confundido. No es ningún crimen haber servido a la reina. ¿Por qué hay más?, continuó la voz. Cuando Lady Eleanora fue prometida al rey Edwin, Isolde desapareció misteriosamente. Se rumoreaba que había huido con un amante, pero yo siempre sospeché que había algo más oscuro en juego. ¿Y qué sería eso?, inquirió Lord Bayard, su voz reflejando escepticismo. Hubo una pausa dramática antes de que la respuesta llegara. Que Isolde y Lady Eleanora compartían más que una amistad. Compartían secretos. Secretos que podrían destruir la legitimidad de la princesa Eleanor como heredera al trono. Un jadeo colectivo recorrió la sala. Isolde sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. Este era su peor temor hecho realidad. El secreto de Eleanora, protegido tan desesperadamente, estaba a punto de ser revelado en la peor manera posible. Sin pensarlo dos veces, abrió la puerta de golpe y entró a la sala, con Eleanor firmemente sujeta en sus brazos. Todas las cabezas se volvieron hacia ella, rostros sorprendidos y algunos abiertamente hostiles. «Si van a hablar de mí y de la reina Eleanora», dijo con voz clara, aunque su corazón latía desbocado, «al menos permítanme defender nuestro honor». Lady Rowena se levantó, su rostro contorsionado por la rabia y el triunfo. «Guardias, arresten a esta impostora». «Nadie tocará a quien sostiene a la princesa heredera», intervino Sir Gawain, poniéndose entre Isolde y los guardias que avanzaban. «No sin una orden directa del rey». «El rey no está aquí», siseó Rowena. «Y esto es un asunto de seguridad del reino». «El rey está aquí». La voz de Edwin resonó desde la entrada principal de la sala. Todos se volvieron para verlo entrar, empapado por la lluvia, su rostro una máscara de furia contenida. Detrás de él, los emisarios de Norheim observaban la escena con evidente confusión. «Majestad». Lady Rowena hizo una profunda reverencia, su voz súbitamente melosa. «Solo intentábamos proteger vuestros intereses y los del reino». «¿Mis intereses?». Edwin avanzó hasta el centro de la sala, sus ojos nunca dejando los de Isolde. «¿Y cómo exactamente sirve a mis intereses esta inquisición a mis espaldas?». «Tenemos pruebas, Majestad», intervino Lord Aldrich. «Pruebas de que esta mujer no es quien dice ser. De que tiene una conexión previa con la difunta reina que ha ocultado deliberadamente». Edwin miró a Isolde, la pregunta silenciosa flotando entre ellos. «¿Es cierto?». Con un pequeño asentimiento, ella confirmó lo que él ya temía.
¿Y quién es este invitado que ha traído tales revelaciones? Preguntó Edwin, volviéndose hacia el hombre que permanecía en las sombras. El hombre dio un paso al frente, e Isolde contuvo el aliento. Era Lord Terrick, el antiguo mayordomo de la familia de Eleanora, un hombre que nunca había aprobado la amistad entre la joven noble y su dama de compañía. Lord Terrick, Majestad, se presentó con una reverencia. Serví a la familia de vuestra difunta esposa durante 30 años. Y ahora servís a Lady Rowena, aparentemente. Observó Edwin con frialdad. Qué conveniente cambio de lealtades. Solo sirvo a la verdad, Majestad, respondió Terrick, su mirada fija en Isolde. Y la verdad es que esta mujer conocía íntimamente a la reina Eleanora mucho antes de que llegara a Valoria. Eran confidentes, compartían secretos que nadie más conocía. Edwin se volvió nuevamente hacia Isolde, su expresión indescifrable. ¿Es eso cierto? Con Eleanor firmemente en sus brazos, como un escudo contra lo que sabía que vendría, Isolde asintió. Sí, Majestad. Eleanora fue mi amiga desde la infancia. Fui su dama de compañía hasta... Su voz vaciló. Hasta poco antes de su boda. ¿Y por qué ocultarme algo así? Preguntó Edwin, su voz suavizándose ligeramente. ¿Por qué no decirme que conocías a mi esposa? El silencio que siguió a la pregunta de Edwin pesaba como plomo sobre la sala. Todos los ojos estaban fijos en Isolde, quien sostenía a Eleanor con más fuerza, como si la niña fuera su única ancla en medio de la tormenta que se desataba a su alrededor. «Porque ella me lo pidió», respondió finalmente, su voz apenas audible. «Eleanora me pidió que me mantuviera alejada, que desapareciera, y así lo hice, hasta que supe de su muerte». Edwin dio un paso hacia ella, su rostro una mezcla de confusión y dolor. «¿Por qué haría algo así? ¿Qué secreto era tan terrible que te pidió desaparecer de su vida?» Antes de que Isolde pudiera responder, Lord Terrick avanzó con una sonrisa cruel. «¿Por qué no le cuentas, Isolde? ¿Por qué no le dices al rey lo que realmente ocurrió en los meses previos a su matrimonio con Lady Eleanora?» «Cierra la boca, viejo serpiente», espetó Matilda, dando un paso adelante. «No tienes derecho a hablar de asuntos que no entiendes». «¿Y tú sí, Herbolaria?», replicó Terrick con desdén. «¿Acaso eras cómplice de esta farsa?» «Silencio». La voz de Edwin cortó el aire como un látigo. «Quiero escuchar a Isolde. Solo a Isolde». La joven respiró profundamente, buscando las palabras correctas. Sabía que lo que dijera ahora cambiaría todo, pero ya no había vuelta atrás. El secreto que había jurado proteger estaba a punto de ser desenterrado por manos crueles. Era mejor que saliera de sus propios labios. Eleanora estaba enamorada de otro hombre. Comenzó, su voz ganando firmeza a medida que hablaba. Un caballero de su padre, Sir Roland. Se amaban en secreto. Planeaban huir juntos. Pero entonces llegó la propuesta de matrimonio de Valoria. Era una alianza demasiado importante para rechazarla. Edwin palideció, pero sus ojos la instaron a continuar. Sir Gawain y Lord Bayard intercambiaron miradas preocupadas, mientras Lady Rowena sonreía triunfalmente, saboreando cada palabra que confirmaba sus sospechas. El padre de Eleanora insistió en el matrimonio, continuó Isolde. Amenazó con ejecutar a Sir Roland si ella se negaba. Así que Eleanora aceptó, con el corazón destrozado. Me pidió que desapareciera porque yo era la única que conocía su secreto, la única que podría delatarla. Y sin embargo aquí estás, intervino Lady Rowena con voz venenosa. Convenientemente aparecida tras su muerte, ganándote la confianza del rey a través de su hija. Vine porque me enteré de su muerte, respondió Isolde enfrentándola sin miedo. Porque sabía que Eleanor me necesitaría. ¿Y cómo podrías saberlo?, desafió Lord Aldrich uniéndose al ataque. ¿Qué conexión especial tienes con la princesa que te da ese derecho? Isolde miró a Eleanor, quien la observaba con sus grandes ojos azules, ajena al drama que se desarrollaba a su alrededor. Luego miró a Edwin, cuyo rostro reflejaba el tormento de un hombre, al borde de una verdad que podría destruirlo todo. «Porque Eleanora me lo pidió», respondió con voz quebrada. «En su lecho de muerte, me hizo prometer que cuidaría de Eleanor como si fuera mía, que la protegería con mi vida. ¿Cómo podría pedirte eso si habías desaparecido años antes?
Preguntó Edwin, acercándose un paso más. ¿Cómo llegaste a su lecho de muerte, Isolde? El mundo pareció detenerse alrededor de ella. Este era el momento que tanto había temido. El precipicio al que inevitablemente la habían conducido sus pasos. Nunca me fui completamente, confesó en un susurro. Mantuve correspondencia con Eleanora en secreto. Cuando supe que su parto se complicaba, vine disfrazada como asistente de la partera. Estuve con ella en sus últimos momentos. Edwin la miró fijamente, una nueva comprensión amaneciendo en sus ojos. «¿Estabas allí?», murmuró. «Tú estabas allí cuando yo no pude estar». «Sí», asintió Isolde, las lágrimas finalmente corriendo por sus mejillas. Sostenía su mano cuando partió de este mundo. Un silencio sepulcral cayó sobre la sala. Incluso Lady Rowena parecía momentáneamente sin palabras ante la cruda emoción que emanaba de aquella confesión. «Pero eso no es todo, ¿verdad?», intervino Lord Terrick rompiendo el momento. «Diles la verdad completa, Isolde. Diles por qué Eleanora realmente quería que tú, específicamente tú, cuidaras de Eleanor». Isolde cerró los ojos por un momento, reuniendo todo su valor. Cuando los abrió de nuevo, miró directamente a Edwin. «¿Por qué Eleanor no es tu hija, Edwin?», dijo finalmente, cada palabra como una daga en su propio corazón. «Es hija de Sir Roland. Eleanora ya estaba embarazada cuando se casó contigo». El golpe fue visible en el rostro del rey. Retrocedió un paso, como si las palabras lo hubieran golpeado físicamente. La sala estalló en murmullos conmocionados. «Traición», exclamó Lord Aldrich, aprovechando el momento. «La reina cometió traición contra la corona, y esta mujer ha sido cómplice al ocultar la verdad». «Silencio», rugió Edwin, su voz reverberando en las paredes de piedra. «Un paso más, Lord Aldrich, y olvidaré que habéis servido fielmente a mi padre». Se volvió nuevamente hacia Isolde, sus ojos ahora llenos de una mezcla de dolor y confusión que le partía el alma. «¿Por qué me lo dices ahora? ¿Por qué no seguir guardando el secreto?». «Porque merecías saberlo de mis labios, no de los suyos», respondió ella, mirando con desprecio a Lord Terrick y Lady Rowena. «Porque lo usarían para alejarte de Eleanor, para que la repudiaras. Y ella no tiene culpa alguna en esto, Edwin. Es solo una niña inocente». «Una niña que no tiene derecho al trono», intervino Lady Rowena, recuperando su veneno. «Una bastarda que ha sido presentada falsamente como la heredera legítima de Valoria». Edwin la miró con tal furia que la mujer retrocedió instintivamente. «Cuidado con vuestras palabras, Lady Rowena. Estáis hablando de la niña que he amado como mi hija desde el día que nació». Se volvió hacia Isolde, y su mirada se suavizó ligeramente al ver a Eleanor acurrucada contra su pecho. «¿Sir Roland sabe de esto? ¿Dónde está ahora?». «Muerto», respondió Isolde con tristeza. «Cayó en batalla meses antes del nacimiento de Eleanor. Eleanora recibió la noticia poco después de descubrir su embarazo. Estaba devastada, sola, atrapada en un matrimonio sin amor y esperando el hijo de un hombre muerto. Yo era su única confidente, su único apoyo». Edwin cerró los ojos por un momento, absorbiendo la magnitud de lo que acababa de escuchar. Cuando los abrió de nuevo, había una resolución férrea en ellos. «Todos fuera», ordenó, su voz no admitía réplica. «Excepto Sir Gawain, Lord Bayard e Isolde». «Majestad, no podéis permitir que esta traición quede», comenzó Lord Aldrich. «He dicho fuera», repitió Edwin, cada sílaba cargada de autoridad real. «O descubriréis que mi paciencia tiene límites, Lord Aldrich». A regañadientes, los miembros del consejo fueron saliendo. Lady Rowena lanzó una última mirada venenosa a Isolde antes de retirarse, mientras Lord Terrick parecía decepcionado de que su gran revelación no hubiera causado la reacción esperada. Cuando solo quedaron los 4 adultos y la niña, Edwin se acercó lentamente a Isolde. Extendió sus brazos hacia Eleanor, quien lo recibió con una sonrisa, ajena a la tormenta emocional que acababa de desatarse. «Mi dulce Eleanor», murmuró besando su frente, «siempre serás mi hija sin importar lo que diga la sangre». Los ojos de Isolde se llenaron de lágrimas ante este gesto. Edwin levantó la mirada hacia ella, y aunque había dolor en sus ojos,
también había una comprensión que no esperaba. Ahora entiendo por qué nos encontramos aquella noche, dijo suavemente. Porque Eleanor solo se calmaba en tus brazos. Tú eras el último vínculo con su verdadera madre, con la vida que debería haber tenido. Lo siento tanto, Edwin, susurró Isolde. Quería decírtelo, cada día quería confesarlo todo, pero le prometí a Eleanora que protegería el secreto, que protegería a Eleanor de cualquier daño que pudiera causarle la verdad. Sir Gawain dio un paso adelante, su rostro grave. Majestad, debemos considerar las implicaciones de esto. Si la corte descubre que la princesa no es de sangre real. Eleanor es mi hija, interrumpió Edwin con firmeza. La he reconocido como tal desde su nacimiento, la he amado como tal cada día de su vida. Eso es todo lo que el reino necesita saber. Pero Lord Aldrich y Lady Rowena no se quedarán callados, advirtió Lord Bayard. Usarán esto para desacreditaros, para forzar un nuevo matrimonio que produzca un verdadero heredero. Edwin miró a Eleanor, luego a Isolde, y finalmente a sus dos leales consejeros. Una determinación feroz brilló en sus ojos. Entonces debemos adelantarnos a sus planes, declaró. Y tengo exactamente la idea de cómo hacerlo. El plan de Edwin se reveló esa misma noche, en la intimidad de sus aposentos privados. Solo Isolde, Sir Gawain, Lord Bayard y Matilda estaban presentes, formando un pequeño círculo de confianza en medio de una corte que cada vez se volvía más hostil. Debo actuar antes de que Lady Rowena y Lord Aldrich difundan sus venenos por todo el reino, explicó Edwin, mientras caminaba de un lado a otro. La legitimidad de Eleanor está en juego, y con ella la estabilidad de Valoria. ¿Qué proponéis, Majestad?, preguntó Sir Gawain, quien permanecía de pie junto a la puerta, vigilante como siempre. Edwin se detuvo y miró a Isolde, quien sostenía a Eleanor dormida en sus brazos. Sus ojos se suavizaron al contemplar aquella escena que tantas veces le había devuelto la esperanza en los meses oscuros tras la muerte de Eleanora. Voy a anunciar mi matrimonio, declaró con firmeza. Mañana mismo, ante toda la corte. Un silencio atónito siguió a sus palabras. Fue Lord Bayard quien finalmente lo rompió. ¿Con la princesa Sigrid de Nordheim?, preguntó confundido. Pero acabáis de rechazar su oferta hace unas horas. No con Sigrid, respondió Edwin, sus ojos nunca dejando los de Isolde. Con la única mujer que ha demostrado amar a Eleanor como una verdadera madre, con la mujer que guardó el secreto más peligroso de Valoria por lealtad a una promesa, con la mujer que ha traído luz a este castillo cuando más lo necesitábamos. El corazón de Isolde dio un vuelco. No podía creer lo que estaba escuchando. Edwin, no puedes estar hablando en serio, susurró, su voz apenas audible. La corte nunca lo aceptará. Soy una sirvienta, una impostora según muchos. Y ahora que saben que guardé la verdad sobre Eleanor. Precisamente por eso debe hacerse, intervino Matilda con su sabiduría característica. Al convertirte en su esposa, en reina de Valoria, nadie podrá cuestionar tu derecho a criar a Eleanor. Y el rey demostrará que conoce la verdad y la acepta, quitándole a Lady Rowena su arma más poderosa. Sir Gawain asintió lentamente, comprendiendo la estrategia. Es arriesgado, pero brillante. Si vos mismo reveláis la verdad sobre Eleanor, pero reafirmáis públicamente que la reconocéis como vuestra heredera legítima, nadie podrá usarlo contra vos. Y al casarme con la confidente de Eleanora, con la mujer que ella misma eligió para cuidar de su hija, honro su memoria a la vez que aseguro el futuro de Eleanor, completó Edwin. Es el único camino. Isolde no podía creer lo que escuchaba. ¿Matrimonio? ¿Ella, reina de Valoria? La cabeza le daba vueltas con las implicaciones. Edwin, dijo finalmente, usando su nombre sin títulos por primera vez frente a otros. No puedes casarte conmigo solo por estrategia política. Es demasiado importante, demasiado sagrado. El rey se acercó a ella y, con infinita ternura, acarició el rostro de Eleanor dormida antes de posar su mano en la mejilla de Isolde. ¿Crees que es solo estrategia?, preguntó con voz suave. Después de todo lo que hemos compartido, de lo que has llegado a significar para mí. Te he amado en silencio durante meses, Isolde, incluso sabiendo que guardabas secretos, incluso temiendo lo que podrían ser.
Y ahora que conozco la verdad, que entiendo por qué hiciste lo que hiciste, te amo aún más. Las lágrimas corrían libremente por las mejillas de Isolde. Pero te mentí. Te oculté la verdad sobre Eleanor, sobre mi pasado. Lo hiciste por lealtad a la mujer que amabas como una hermana, respondió Edwin. ¿Cómo podría culparte por eso? Al contrario, me muestra la profundidad de tu compromiso, la fuerza de tu palabra. Se arrodilló frente a ella, un gesto inaudito para un rey. Isolde de Merrick, ¿me harías el honor de convertirte en mi esposa, en madre de Eleanor, en reina de Valoria? No por deber, no por estrategia, sino porque mi corazón te ha elegido. El mundo pareció detenerse alrededor de Isolde. En sus brazos, Eleanor se removió ligeramente, como si incluso en sueños percibiera la magnitud del momento. Miró a Matilda, quien asintió con una sonrisa de aprobación, a Sir Gawain y Lord Bayard, que observaban con respeto, y finalmente de nuevo a Edwin, cuyos ojos reflejaban un amor tan puro que cortaba la respiración. «Sí», respondió finalmente, su voz quebrada por la emoción. «Sí, me casaré contigo, Edwin, por Eleanor, por Eleanora, y por nosotros». La sonrisa que iluminó el rostro de Edwin eclipsó todas las sombras que habían oscurecido el castillo durante tanto tiempo. Se puso de pie, y con infinita delicadeza besó a Isolde, sellando una promesa que trascendía traiciones pasadas y se proyectaba hacia un futuro inesperado pero luminoso. «Debemos actuar rápido», intervino Lord Bayard, siempre práctico, aunque visiblemente conmovido por la escena. «Lady Rowena y Lord Aldrich ya deben estar planeando su próximo movimiento». «El anuncio se hará mañana al mediodía», decidió Edwin. «Convocaré a toda la corte, a los nobles del reino, incluso a los emisarios extranjeros, que todos sean testigos de mi decisión». «¿Y qué hay de la verdad sobre Eleanor?», preguntó Sir Gawain preocupado. «¿Revelaréis también eso?». Edwin meditó por un momento, mirando a su hija dormida. «No. Ese secreto morirá con nosotros cuatro y Lord Terrick, a quien me encargaré de silenciar de forma persuasiva. Eleanor crecerá sabiendo que es mi hija en todos los sentidos que importan. La sangre es solo una parte de lo que hace a una familia». Isolde sintió que su corazón se hinchaba de amor por aquel hombre que, enfrentado a una verdad devastadora, elegía el camino del amor y la aceptación por encima del orgullo herido. «Lady Rowena no se rendirá fácilmente», advirtió Matilda. «Es ambiciosa y rencorosa, una combinación peligrosa». «Que intente lo que quiera», respondió Edwin con determinación. «Valoria tiene un rey, y pronto tendrá una nueva reina. Una reina elegida no por conveniencia política sino por amor». Las horas siguientes se dedicaron a planificar cada detalle del anuncio. Sir Gawain se encargaría de garantizar la seguridad, Lord Bayard de preparar los documentos oficiales, y Matilda de ayudar a Isolde con los preparativos para convertirse, en cuestión de horas, de sirvienta a reina. Cuando todos se retiraron, Isolde y Edwin quedaron solos con Eleanor, quien seguía durmiendo pacíficamente, ajena a las grandes transformaciones que ocurrían a su alrededor. «¿Estás seguro de esto?», preguntó Isolde en un susurro, aún incrédula ante el giro de los acontecimientos. «Una vez que lo anuncies, no habrá vuelta atrás». Edwin tomó sus manos entre las suyas. «Nunca he estado más seguro de nada en mi vida. Cuando perdí a Eleanora, creí que jamás volvería a sentir. Tú me devolviste esa capacidad, Isolde. A través de tu amor por Eleanor, a través de tu bondad, tu fortaleza. No puedo imaginar a nadie mejor para estar a mi lado, para criar a nuestra hija juntos». «¿Nuestra hija?», repitió ella, emocionada por la naturalidad con que lo dijo. «Nuestra hija», confirmó él. «Eleanora te la confió porque sabía que la amarías como ella lo habría hecho. Y tenía razón. Eres la madre que Eleanor necesita, la mujer que yo necesito». Se inclinó y la besó nuevamente, un beso lleno de promesas y esperanzas para el futuro. Cuando se separaron, Isolde finalmente se permitió creer que, quizás, todo saldría bien, que los secretos y mentiras del pasado podrían dar paso a una verdad nueva y más luminosa.
Pero mientras el castillo dormía, en los oscuros corredores del ala este, Lady Rowena y Lord Aldrich tramaban su respuesta. No aceptarían tan fácilmente la derrota, no cederían el poder que por tanto tiempo habían codiciado, y tenían un as bajo la manga, una carta final que jugarían sin misericordia. El rey ha perdido la razón, siseaba Lady Rowena, paseándose furiosa por la habitación. ¿Casarse con esa impostora? Después de saber que le ha mentido, que ha ocultado la verdadera naturaleza de la niña. Calmaos, milady, respondió Lord Aldrich con frialdad calculadora. Esta batalla no está perdida. Aún tenemos un recurso más. ¿Y cuál sería ese, Lord Aldrich?, preguntó ella, deteniéndose para mirarlo con fijeza. El consejero sonrió, una sonrisa desprovista de toda calidez. Sir Roland podría no estar tan muerto como nuestra querida Isolde cree. ¿Y si ese fuera el caso? Dejó la frase en el aire, su significado claro como el cristal. Los ojos de Lady Rowena se abrieron con sorpresa, seguida rápidamente por una comprensión maliciosa. Continuad, milord. Os escucho con gran interés. El amanecer llegó a Valoria con una claridad inusual. La tormenta de la noche anterior había limpiado el cielo, dejándolo de un azul intenso, como si los propios elementos quisieran celebrar el anuncio que estaba por venir. Para Isolde, sin embargo, la mañana trajo consigo una mezcla de emociones contradictorias. Esperanza y miedo, alegría y aprensión, todo entrelazado en un nudo que apretaba su pecho. Matilda había llegado temprano a sus aposentos, trayendo consigo un vestido que dejó a Isolde sin aliento. Era de la madre de Edwin, explicó la anciana, extendiendo la prenda sobre la cama. La reina Cordelia lo guardaba para una ocasión especial. El vestido era magnífico, seda azul profundo con bordados de hilo de plata que formaban delicados patrones de estrellas y lunas. Una prenda digna de una reina, pensó Isolde con una punzada de inseguridad. No puedo usar esto, Matilda, susurró. No me pertenece, no soy... Lo serás, la interrumpió la herbolaria con firmeza. Antes del mediodía serás reina de Valoria, y esta prenda te pertenecerá por derecho. Mientras Matilda la ayudaba a prepararse, Eleanor jugaba en su cuna, ajena a la transformación que ocurría. De vez en cuando, Isolde la miraba, maravillándose de cómo aquella pequeña criatura había cambiado su destino de formas que jamás habría imaginado. ¿Y si fracasamos?, preguntó en voz baja, mientras Matilda cepillaba su largo cabello castaño. ¿Y si Lady Rowena y Lord Aldrich tienen más aliados de los que creemos? ¿Y si la corte se rebela contra la decisión de Edwin? ¿Desde cuándo el miedo gobierna tu corazón, niña?, respondió Matilda, sus manos ásperas pero gentiles. Has enfrentado la muerte de tu amada amiga. Has mantenido un secreto capaz de destruir un reino. Has amado a una niña que no era tuya como si lo fuera. Esto es solo un paso más en un camino que el destino trazó para ti hace mucho tiempo. Isolde reflexionó sobre sus palabras. Era cierto. Cada decisión, cada sacrificio, cada mentira y verdad la habían conducido a este momento. Incluso la traición de Eleanora, que tantas veces había visto como una sombra que manchaba su memoria, ahora parecía parte de un diseño mayor. Un suave golpe en la puerta interrumpió sus pensamientos. Era Sir Gawain, su rostro normalmente impasible mostrando signos de preocupación. Isolde, el rey solicita vuestra presencia en la sala del trono, anunció. Hay un asunto urgente que requiere atención antes del anuncio. Algo en su tono hizo que el corazón de Isolde se acelerara. ¿Ha ocurrido algo? ¿Está Edwin bien? Su Majestad está bien, respondió el caballero con cautela. Pero han surgido complicaciones. Es mejor que lo veáis por vos misma. Con un nudo en el estómago, Isolde dejó a Eleanor al cuidado de Matilda y siguió a Sir Gawain a través de los corredores del castillo. El vestido de la reina Cordelia, aún sin terminar de ajustar, susurraba a su paso, atrayendo miradas de asombro y murmullos de los sirvientes que se cruzaban en su camino. Sentó. Cuando las puertas de la sala del trono se abrieron, la escena que encontró dentro hizo que su sangre se helara. Edwin estaba de pie junto al trono, su rostro tenso como nunca lo había visto.
Lord Bayard permanecía a su lado, pálido y visiblemente perturbado, y frente a ellos, flanqueado por Lady Rowena y Lord Aldrich, se encontraba un hombre que Isolde jamás pensó volver a ver. Alto, de cabello rubio y ojos azules intensos, su cicatriz diagonal atravesando el lado derecho de su rostro inconfundible incluso después de tantos años. Sir Roland de Lysander, el padre de Eleanor, el amor perdido de Eleanora, el hombre que debería estar muerto. Imposible, susurró Isolde, deteniéndose en seco. Tú moriste. Recibimos la noticia. Eleanora te lloró durante meses. Roland la miró con una mezcla de reconocimiento y algo más oscuro, casi calculador. La muerte es a veces exagerada, querida Isolde, respondió con una voz que ella recordaba más cálida, más genuina, especialmente cuando hay intereses políticos de por medio. Edwin dio un paso adelante, su mirada alternando entre Roland e Isolde. Sir Roland afirma no solo estar vivo, sino conocer la verdad sobre Eleanor. Dice que tú también lo sabías, que ambas, tú y Eleanora, le negasteis el conocimiento de su propia hija. El mundo pareció tambalearse bajo los pies de Isolde. Eso no es cierto, respondió con vehemencia. Eleanora recibió la noticia de tu muerte semanas después de descubrir su embarazo. Lloró por ti hasta el día en que nació Eleanor. Hasta el día en que ella misma murió. Lady Rowena sonrió con malicia. Una historia conmovedora, pero quizás no del todo precisa, ¿verdad, Sir Roland? El caballero avanzó unos pasos, su presencia llenando la sala con una autoridad que Isolde no recordaba. Había algo diferente en él, algo que no lograba identificar, pero que provocaba en ella una inquietud profunda. Fui herido en batalla, es cierto, explicó Roland. Tan gravemente que muchos me dieron por muerto. Pero sobreviví, y cuando finalmente regresé, descubrí que Eleanora se había casado con el rey de Valoria. Intenté contactarla, pero mis mensajes nunca fueron respondidos. Sus ojos se clavaron en Isolde con acusación. Ahora entiendo por qué. Mientes, replicó Isolde, la indignación dándole fuerzas. Eleanora jamás recibió mensaje alguno tuyo. Si lo hubiera hecho, lo habría compartido conmigo. Éramos como hermanas, no teníamos secretos entre nosotras. ¿No? Intervino Lord Aldrich con tono venenoso. Parece que la difunta reina era experta en mantener secretos. De su esposo, de su amante, quizás incluso de su querida confidente. Edwin levantó una mano, silenciando a todos. Su rostro era una máscara de control, pero Isolde podía ver la tormenta que se agitaba bajo la superficie. Lo que importa ahora no es el pasado, declaró con autoridad, sino el presente y el futuro de Eleanor. Se volvió hacia Roland. Si lo que decís es cierto, si sois realmente el padre de la niña a quien he criado como mi hija, ¿qué es lo que buscáis? ¿Venganza? ¿Reconocimiento? ¿O algo más? La pregunta quedó suspendida en el aire, cargada de implicaciones. Isolde observó a Roland con atención, intentando descifrar sus verdaderas intenciones. El hombre que Eleanora había amado, el hombre por quien había arriesgado todo, ahora parecía un extraño, un peón en un juego que no comprendía completamente. Busco lo que es mío por derecho, respondió Roland finalmente. Mi hija, la oportunidad de conocerla, de formar parte de su vida. Hizo una pausa, sus ojos fijos en Edwin. No pretendo desafiar vuestro trono, majestad, ni cuestionar vuestra autoridad. Solo pido lo que cualquier padre pediría. Había algo en su tono, en la forma en que pronunció aquellas palabras, que encendió las alarmas en la mente de Isolde. Este no era el Roland que recordaba, el caballero honorable y apasionado que había robado el corazón de Eleanora. Este hombre tenía una agenda, una que posiblemente involucraba a Lady Rowena y Lord Aldrich. ¿Y cómo podemos estar seguros de que eres quien dices ser?, preguntó Isolde, dando un paso adelante. Han pasado años, la guerra cambia a los hombres, y es demasiada coincidencia que aparezcas justo ahora, en vísperas de un anuncio que cambiaría el curso de Valoria. Los ojos de Roland se entrecerraron ligeramente. Siempre tan protectora, tan leal. Pero no a mí, ¿verdad, Isolde?
Tu lealtad siempre estuvo con Eleanora, incluso cuando eso significó negarme a mi propia hija. Mi lealtad está con Eleanor, respondió ella con fiereza, con su bienestar, con su futuro. Y si eres realmente su padre, si realmente te importa, también debería ser tu prioridad. Edwin observaba el intercambio con atención, su mente trabajando rápidamente. Finalmente, tomó una decisión. El anuncio se pospondrá, declaró, hasta que podamos verificar las afirmaciones de Sir Roland y determinar el mejor curso de acción para todos los involucrados, especialmente para Eleanor. Lady Rowena no pudo ocultar su sonrisa triunfante, mientras Lord Aldrich asentía con satisfacción apenas disimulada. Su estrategia estaba funcionando: sembrar dudas, ganar tiempo, socavar la autoridad de Edwin e Isolde. Una decisión sabia, Majestad, ronroneó Lady Rowena. El pueblo de Valoria agradecerá vuestra prudencia. Y mientras tanto, añadió Lord Aldrich, quizás sería apropiado que la princesa fuera puesta bajo el cuidado de alguien más, neutral, alguien que no esté directamente involucrado en esta complicada situación. El significado era claro. Querían separar a Eleanor de Isolde. La simple idea hizo que un miedo frío recorriera su espina dorsal. Eleanor se queda donde está, declaró Edwin con firmeza, bajo el cuidado de la mujer que ha sido como una madre para ella desde su nacimiento. Eso no está abierto a discusión. Sir Roland dio un paso adelante, su voz suavizándose en un tono que Isolde recordaba demasiado bien, el tono que había usado para encantar a Eleanora tanto tiempo atrás. Con todo respeto, Majestad, si la niña es realmente mi hija, ¿no debería tener yo voz en su cuidado? Al menos, ¿no debería tener la oportunidad de conocerla? La tensión en la sala del trono era tan densa que podría cortarse con una daga. Edwin miró a Sir Roland, evaluando su petición. A pesar de la ira y confusión que sentía, una parte de él podía entender el deseo del hombre de conocer a su hija. Después de todo, ¿no había él mismo amado a Eleanor como propia desde el primer momento? Tendréis la oportunidad de conocerla, concedió finalmente Edwin, pero bajo supervisión y en presencia de Isolde. Eleanor apenas tiene 1 año, y los extraños la asustan. Sir Roland inclinó la cabeza en señal de aceptación, aunque un destello de irritación cruzó brevemente sus ojos. Como deseéis, Majestad. Solo pido un momento para conocer a la hija que no sabía que tenía. Lord Aldrich avanzó un paso, su voz melosa contrastando con la dureza de sus ojos. Majestad, debemos considerar también las implicaciones legales de esta situación. Si Sir Roland es verdaderamente el padre biológico de la niña, tiene ciertos derechos que serán discutidos en privado y con los asesores apropiados. Interrumpió Edwin con firmeza. No en este momento y no bajo coerción emocional. Isolde observaba el intercambio con creciente inquietud. Algo no encajaba en todo esto. El Roland que ella recordaba habría estado devastado por la muerte de Eleanora. Habría mostrado más emoción al hablar de la mujer que supuestamente amaba. Este hombre parecía más interesado en Eleanor como posesión que como hija. Si me permitís, Majestad, intervino Isolde dando un paso al frente. Antes de proceder, creo que deberíamos verificar la identidad de Sir Roland más allá de toda duda. Han pasado años, y las circunstancias de su aparición son peculiares. Lady Rowena soltó una risa despectiva. ¿Insinúas que es un impostor? ¿Quién se atrevería a pretender ser un caballero de tal linaje, con tantos que podrían reconocerlo? No sería la primera vez que alguien asume una identidad falsa en esta corte, ¿verdad, Lady Rowena? Replicó Isolde, sosteniendo su mirada. Después de todo, vos misma me acusasteis de lo mismo hace apenas unas horas. Un silencio tenso siguió a sus palabras. Sir Gawain, quien había permanecido junto a la puerta, dio un paso adelante. La dama tiene razón, Majestad, dijo con voz grave. En mis años como capitán de la guardia, he visto suficientes engaños para saber que la precaución nunca está de más, especialmente cuando involucra a la heredera del trono. Edwin asintió lentamente. Coincido. Sir Roland, entenderéis que debo ser minucioso. Propongo que Matilda, nuestra herbolaria real, y quien conoció a Sir Roland en su juventud, confirme vuestra identidad. Además, Lord Terrick, quien afirma conoceros bien, puede proporcionar su testimonio.
La mandíbula de Roland se tensó ligeramente, pero su rostro recuperó rápidamente la compostura. Por supuesto, Majestad. No tengo nada que ocultar. Mientras tanto, continuó Edwin, solicito a todos los presentes que mantengan discreción sobre este asunto. No deseo que se propaguen rumores que puedan desestabilizar el reino o dañar la reputación de Eleanor. Lady Rowena y Lord Aldrich intercambiaron una mirada casi imperceptible que no pasó desapercibida para Isolde. Estaban tramando algo, y ella necesitaba descubrir que antes de que fuera demasiado tarde. «Como deseéis, Majestad», respondió Lord Aldrich con una reverencia que parecía casi burlona. «La discreción es nuestra mayor virtud». «Sir Gawain», llamó Edwin, «escolta a Sir Roland a la cámara este. Que Matilda y Lord Terrick sean convocados inmediatamente». El caballero asintió y se acercó a Roland, quien, con una última mirada evaluadora hacia Isolde, siguió a Sir Gawain fuera de la sala. Lady Rowena y Lord Aldrich se retiraron tras una reverencia formal, dejando a Edwin, Isolde y Lord Bayard solos en la inmensidad de la sala del trono. Tan pronto como las puertas se cerraron, Isolde se desplomó en una silla cercana, las piernas temblándole por la tensión acumulada. «Esto no es coincidencia», murmuró, levantando la mirada hacia Edwin. «Su aparición, justo ahora, justo cuando estábamos a punto de anunciar nuestro compromiso, es demasiado conveniente». Edwin se acercó y tomó sus manos entre las suyas. «No dejaré que te arrebaten a Eleanor, Isolde, ni a ti de mi lado, lo prometo». «No es solo eso», respondió ella, las palabras saliendo atropelladamente. «Hay algo en él que no reconozco. El Roland que conocí, el hombre que Eleanora amaba, era apasionado, impulsivo. Este hombre es calculador, frío, y ni siquiera ha mencionado a Eleanora con verdadero dolor, como si su pérdida fuera secundaria». Lord Bayard, quien había permanecido en silencio, finalmente habló. «Quizás porque lo es, para sus propósitos actuales. Si realmente está aliado con Lady Rowena y Lord Aldrich, su objetivo no es honrar la memoria de la reina, sino obtener control sobre Eleanor. Y a través de ella, influencia sobre el trono», completó Edwin, la comprensión iluminando su rostro. «Es una jugada elegante. No pueden desafiarme directamente, pero si logran establecer a Roland como el padre legítimo con derechos sobre Eleanor, pueden dictar términos, exigir concesiones, incluso eventualmente cuestionar tu derecho a criarla», concluyó Isolde, el miedo cerrando su garganta. «Edwin, no podemos permitirlo». El rey apretó sus manos con fuerza renovada. «No lo haremos, pero debemos ser más inteligentes que ellos, más estratégicos. Si Roland realmente está mintiendo sobre algo, si no es quien dice ser o sus intenciones son otras, debemos desenmascararlo». «Y si realmente es Roland», añadió Lord Bayard con pragmatismo, «debemos encontrar una manera de asegurar que sus derechos como padre no amenacen la posición de Eleanor como heredera o la estabilidad del reino». Isolde cerró los ojos por un momento, intentando calmar el torbellino de emociones que amenazaba con abrumarla. Cuando los abrió de nuevo, había una resolución férrea en ellos. «Necesito hablar con él», declaró, «a solas. Si hay alguien que puede determinar si realmente es Roland, soy yo. Conocí cada detalle de su historia con Eleanora, cada secreto que compartieron. Puedo ponerlo a prueba». Edwin la miró con preocupación. «Podría ser peligroso. Si está aliado con Rowena, no me hará daño», aseguró Isolde. «No si realmente quiere ganar el derecho a ver a Eleanor. Además», añadió con una pequeña sonrisa, «no soy la doncella indefensa que conoció hace años. He aprendido a cuidarme sola». Tras un momento de duda, Edwin asintió. «Muy bien, pero Sir Gawain estará cerca y al primer indicio de peligro intervendrá». «Mientras tanto», sugirió Lord Bayard, «quizás deberíamos verificar la historia de Sir Roland. Si estuvo realmente herido en batalla, debe haber registros, testimonios. Podemos enviar mensajeros a los lugares donde afirma haber estado durante estos años». «Excelente idea», aprobó Edwin. «Y también debemos descubrir cómo entró en contacto con Lady Rowena y Lord Aldrich. Si podemos probar una conspiración,
Isolde se levantó, el vestido de la reina Cordelia susurrando a su alrededor como una promesa que ahora parecía lejana. Haré que traigan a Eleanor. Si voy a enfrentarme a Roland, quiero asegurarme primero que ella esté a salvo. Mientras Edwin daba instrucciones a Lord Bayard, Isolde se dirigió hacia la ventana, contemplando el cielo que ahora se nublaba nuevamente, como si reflejara el oscurecimiento de sus esperanzas. El plan que habían trazado la noche anterior, el futuro brillante que habían imaginado juntos, ahora pendía de un hilo. Pero no se rendiría. Por Eleanor, por Edwin, por la promesa hecha a Eleanora en su lecho de muerte, lucharía con cada fibra de su ser. Y si Roland, o quien fuera este hombre que llevaba su rostro y nombre, pensaba que podía manipularla con mentiras y medias verdades, estaba tristemente equivocado. Porque si algo había aprendido Isolde en estos años de secretos y supervivencia, era a reconocer el engaño. Y ahora, todos sus instintos le gritaban que el mayor engaño de todos acababa de entrar por las puertas de Valoria. Cuando Matilda llegó con Eleanor en brazos, Isolde la recibió con un abrazo desesperado, inhalando el dulce aroma infantil que siempre lograba calmar sus miedos. «¿Qué sucede, niña?», preguntó la anciana, notando inmediatamente la tensión. «El castillo entero está zumbando como un nido de avispas alteradas». «Sir Roland ha vuelto», respondió Isolde simplemente, sabiendo que no necesitaba explicar más a la sabia mujer. Los ojos de Matilda se abrieron con sorpresa. Luego se entrecerraron con sospecha. «El muerto ha resucitado. Qué conveniente, y justo a tiempo para arruinar tu boda». «Mis pensamientos exactamente», asintió Isolde. «Y hay algo en él, algo que no recuerdo. Como si fuera Roland, pero a la vez no lo fuera». Matilda le entregó a Eleanor, quien gorjeó felizmente al reconocer a su madre adoptiva. «Ten cuidado, pequeña. Los muertos que regresan rara vez traen buenas noticias. Y si Lady Rowena está involucrada, puedes estar segura de que hay veneno en el fondo de esta copa». La cámara iluminada por la suave luz del atardecer que se filtraba a través de los vitrales, parecía demasiado hermosa para la conversación que estaba a punto de tener lugar. Isolde avanzó con paso firme, el vestido azul de la reina Cordelia, otorgándole una dignidad que contrastaba con el tumulto interior que sentía. Sir Roland esperaba de pie junto a la ventana, su perfil recortado contra la luz crepuscular. Al escucharla entrar, se volvió, y por un instante, Isolde vio en él al hombre que Eleanora había amado tanto tiempo atrás. Pero la ilusión se desvaneció rápidamente cuando habló. «Isolde de Merrick», dijo con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. «Siempre la leal confidente, la guardiana de secretos. Algunos dirían demasiado leal. Y otros dirían que la lealtad es una virtud escasa en estos tiempos», replicó ella, manteniendo la distancia. «Especialmente entre aquellos que regresan de entre los muertos en momentos tan oportunos». Roland rió suavemente, un sonido que Isolde no recordaba en él. El Roland que conoció reía con abandono, sin cálculo, sin ese filo afilado que ahora percibía. «Sigues siendo directa como una flecha», comentó dando unos pasos hacia ella. «Es una de las cosas que siempre admiré de ti, aun cuando esa honestidad brutal podía resultar inconveniente. No has venido para hablar de mis virtudes o defectos, Roland, si es que realmente eres Roland». La provocación surtió efecto. Una chispa de irritación cruzó el rostro del hombre, rápidamente controlada pero reveladora. Se acercó más, hasta quedar apenas a un brazo de distancia. «¿Dudas de mi identidad? Puedo recordarte 1000 detalles que solo el verdadero Roland conocería. La manera en que Eleanora y yo nos encontrábamos en el jardín sur de su padre, bajo el roble centenario. El medallón que me regaló con un mechón de su cabello. La promesa que hicimos bajo las estrellas de Samhain, cuando juramos que ni siquiera la muerte nos separaría. Cada palabra era correcta, cada detalle preciso. Y sin embargo, cualquiera que hubiera investigado lo suficiente podría conocer esas historias», respondió Isolde, aunque una semilla de duda se había plantado en su mente. «Eleanora no era precisamente discreta en su amor por ti. Muchos en su casa conocían vuestra historia». Roland sonrió nuevamente, esta vez con un destello de genuina diversión.
Siempre tan cautelosa. Muy bien. Probemos algo más personal entonces. Se acercó aún más, bajando la voz. La noche antes de partir a la batalla, Eleanora, tú y yo nos reunimos en secreto. Eleanora lloró en mis brazos, temiendo que no regresara. Tú te mantuviste fuerte por ella, como siempre, pero cuando me marché, vi lágrimas en tus ojos también. Fue la primera y única vez que te vi llorar, Isolde. ¿Lo recuerdas? Un escalofrío recorrió su espalda. Ese detalle no lo conocía nadie más. Nadie excepto el verdadero Roland. Te recuerdo diferente, dijo finalmente, estudiando cada matiz de su rostro. Más impulsivo, más apasionado. El hombre frente a mí parece calculador. La guerra cambia a los hombres, respondió él con sencillez. La traición también. Su mirada se endureció ligeramente. ¿Sabes lo que es despertar tras meses de agonía, luchar por regresar a la mujer que amas, solo para descubrir que se ha casado con otro, que espera un hijo que podría ser tuyo? La acusación implícita en sus palabras encendió la ira de Isolde. Eleanora te creyó muerto. Todos lo hicimos. Recibimos informes oficiales, testimonios de hombres que te vieron caer. ¿Y ahora insinúas que deliberadamente te ocultamos su embarazo? No lo insinúo, respondió Roland, su voz adquiriendo un filo peligroso. Lo afirmo. Envié mensajes, Isolde. Mensajes que nunca fueron respondidos. Mentira, declaró ella con firmeza. Eleanora nunca recibió mensaje alguno tuyo. Estuve con ella cada día, vi su dolor, su desesperación. Si hubiera sabido que vivías, nada la habría detenido de ir a tu encuentro. Roland se alejó unos pasos, como evaluando una nueva estrategia. Quizás no los recibió. Quizás fueron interceptados. O quizás... Dejó la frase en el aire, la insinuación clara. ¿Quizás qué? Desafió Isolde. ¿Que yo los oculté? ¿Qué interés tendría en separar a Eleanora del hombre que amaba? El mismo interés que tienes ahora en alejar a mi hija de mí, respondió él, su voz suavizándose hasta volverse casi hipnótica. Siempre fuiste posesiva con Eleanora, Isolde, su mejor amiga, su confidente, su protectora. Y ahora has transferido esa devoción a su hija, y al hombre que la crió como suya. La acusación la dejó momentáneamente sin palabras, no por su falsedad, sino porque contenía una semilla de verdad que la perturbaba. Sí, había amado a Eleanora, con la devoción feroz de una amiga que lo habría sacrificado todo por ella. Y sí, ahora amaba a Eleanor y a Edwin con igual intensidad. No intentes convertir mi lealtad en algo retorcido, respondió finalmente. Si realmente eres Roland, si realmente amaste a Eleanora, entenderías que solo quiero lo mejor para su hija, lo que ella hubiera querido. ¿Y qué habría querido Eleanora?, preguntó él acercándose nuevamente. ¿Que su hija creciera sin saber quién es su verdadero padre? ¿Que viviera una mentira? Habría querido que fuera amada, respondió Isolde sin vacilar. Protegida, segura. Y lo es, con Edwin, con la vida que tiene ahora. Roland estudiaba su rostro con intensidad, como buscando grietas en su determinación. ¿Y contigo como su nueva madre? Qué conveniente arreglo. La amiga devota se convierte en reina, madre de la hija de su amada amiga, esposa del hombre que una vez fue de Eleanora. Cada palabra era como una daga, precisamente dirigida para causar el máximo dolor. Isolde retrocedió un paso, herida por la crueldad deliberada. El Roland que conocí, el hombre que Eleanora amaba, jamás habría hablado así, dijo con voz temblorosa. Con tanta malicia, tanta frialdad. Si realmente eres él, entonces la guerra no solo cambió tu cuerpo, sino tu alma. Algo cambió en los ojos del hombre. Un destello de... culpa. Dolor. Fue tan breve que Isolde no pudo estar segura. Pero cuando habló nuevamente, su voz había perdido parte de su filo. Quizás tengas razón, admitió. Quizás ya no soy el hombre que Eleanora amaba, pero sigo siendo el padre de Eleanor, y tengo derecho a conocerla, a formar parte de su vida. ¿Es eso realmente lo que quieres?, preguntó Isolde, observándolo cuidadosamente. ¿O es lo que Lady Rowena y Lord Aldrich quieren que exijas?
La pregunta directa pareció tomarlo por sorpresa. Por un instante, su máscara de control perfecto vaciló, revelando algo más vulnerable debajo. Mis alianzas son mi asunto, respondió finalmente. Lo único que importa es que estoy aquí ahora, por mi hija. Isolde dio un paso hacia él, sintiendo que finalmente tocaba algo de verdad en este intercambio de medias verdades y acusaciones. ¿Por qué ahora, Roland? Han pasado casi 2 años desde que Eleanora murió. ¿Por qué aparecer justo en este momento? El silencio que siguió fue revelador. Roland desvió la mirada brevemente, y cuando la volvió hacia ella, Isolde vio algo que no esperaba. Duda. Las circunstancias cambian, respondió vagamente. Las oportunidades surgen. Como la oportunidad que Lady Rowena vio al descubrir que el rey planeaba casarse con la cuidadora de la princesa. Completó Isolde. Una cuidadora que conocía la verdad sobre el nacimiento de la niña. Roland no respondió, pero no necesitaba hacerlo. Su silencio era suficiente confirmación. ¿Qué te prometieron, Roland? Insistió Isolde acercándose más. ¿Poder? ¿Riquezas? ¿O simplemente la venganza contra la mujer que crees que te traicionó? No sabes de lo que hablas, respondió él, su voz endureciéndose nuevamente. Sé más de lo que crees, replicó Isolde. Conozco a Lady Rowena y sus ambiciones. Sé que usaría a cualquiera, incluso al padre de Eleanor, para lograr sus fines. Y sospecho que tú, el verdadero Roland, o quien sea que estés pretendiendo ser, eres solo un peón en su juego. La mención de pretender ser tocó un nervio. Roland se tensó visiblemente, su mano instintivamente moviéndose hacia la cicatriz en su rostro. Cuidado con tus acusaciones, Isolde, advirtió. Podrían volverse contra ti. O contra ti, respondió ella, sintiendo que había tocado un punto vulnerable. Porque si hay una persona en este castillo que puede determinar con certeza si eres realmente Sir Roland de Lysander, esa soy yo. Y hay algo en ti que no encaja, algo que no cuadra con el hombre que conocí. Antes de que Roland pudiera responder, la puerta se abrió y Edwin entró, seguido por Sir Gawain. El rostro del rey mostraba una determinación férrea. Disculpad la interrupción, dijo, aunque su tono dejaba claro que no se disculpaba en absoluto. Pero creo que hemos dado suficiente tiempo para esta reunión privada. Isolde nunca había estado tan agradecida por una interrupción. La conversación con Roland la había dejado perturbada, confundida. Había momentos en que realmente parecía el hombre que había conocido, detalles que solo el verdadero Roland podría saber. Y sin embargo, había algo fundamentalmente diferente en él. Algo que no podía identificar pero que hacía sonar todas las alarmas en su interior. Edwin se acercó a ella, colocando una mano protectora en su espalda. ¿Estás bien?, murmuró, lo suficientemente bajo para que solo ella pudiera oírlo. Isolde asintió ligeramente, agradecida por su presencia. «Necesito hablar contigo», susurró en respuesta. «En privado».